Esta historia comienza con una waifu rotísima quien de un solo disparo enviaba contra una pared a un hombre el cual intentaba huir, al tiempo que en otra parte de la ciudad nuestro prota Justice, a quien mejor le diremos Seiji como lo llamaba una amiga, estaba defendiendo a un hombre y lograba darle una paliza a unos bandidos. ¿Pero qué es esto? ¿Gotham o por qué tanta delincuencia? ¡Sáquenme de Latinoamérica! Aunque nuestro prota iba con un hombre que había sido golpeado y este le agradecía, por lo que sacaba un cristal extraño y se lo entregaba como agradecimiento. Aunque en el momento en el que Seiji lo tenía en su mano, este se fusionaba dejándole una marca muy extraña, ya que el hombre solo le decía que con esto obtendría la llave de la verdad de este mundo. Luego se marchaba y nuestro prota se quedaba bastante extrañado. Al siguiente día, Seiji ya corría a toda velocidad porque llegaría tarde a la academia y en un momento miraba como alguien se atravesaba, aunque no tenía tiempo de frenar y era golpeado, así que terminaba en el suelo. Pero la chica de la noche anterior se disculpaba porque reaccionó por simples reflejos y cuando intentaba levantarlo sentía una corriente eléctrica proveniente de la mano de nuestro prota, quien también la sentía, aunque quedaba sorprendido por la belleza de aquella chica, quien en cambio lo miraba con mucho miedo y confusión para luego marcharse. Así que nuestro prota luego se levantaba para seguir con su camino porque su mejor amiga ya le reclamaba ya que llegarían tarde. Unas horas después, nuestro prota no prestaba atención en las clases porque no dejaba de mirar aquel tatuaje en su mano que lo extrañaba, y cuando terminaba la clase sus amigos se acercaban preguntándole si le sucedía algo extraño, porque lo notaban algo elevado, pero Seiji les explica que la noche anterior ayudó a un hombre que estaba siendo golpeado por unos vagos y este le puso aquel tatuaje pero no puede borrárselo, aunque al notar la mirada de sus amigos les dice que su abuelo le enseñó artes marciales y siempre debía ayudar, así que es Toshi quien dice que le recuerda a un rumor en internet sobre un arma que habían creado el servicio secreto de los Estados Unidos y el cual llamaron dispositivo de combate de sello, pero según los rumores alguien había logrado sacar aquella arma de Estados Unidos y ahora se movía por el bajo mundo de Japón, donde los rumores mencionan que aquella arma se veía justamente como un tatuaje, pero Touko llegaba diciendo que estos eran simples teorías sin sentidos y le avisa a nuestro prota que deben ir de compras cuando salgan, pues su madre le había pedido que lo vigilara y nuestro prota sabía que no podía negarse, aunque seguía extrañado por aquel tatuaje en su mano. Luego de un rato ya estaban en un supermercado donde Touko pregunta qué quisiera comer porque ella se encargaría de prepararlo, así que nuestro prota le decía que cualquier cosa estaría bien y al notar la insistencia de la chica decide ponerla a prueba. Pues mencionaba que entonces quisiera un curry udon indioamericano estilo europeo. ¡Qué difícil me la puso, diablo! ¡Está fácil! Esto dejaba confundida a la chica, quien decía que buscaría cómo hacerlo, y nuestro prota en cambio decide llamar a su abuelo para preguntarle sobre aquel tatuaje, aunque en este momento la chica que lo golpeó en la mañana lo saludaba y en menos de un segundo le arrebataba el teléfono, por lo que furioso comienza a perseguirla, mientras que Touko justo salía con todas las cosas que le habían dicho que llevaba aquel platillo, aunque notaba que no había nadie afuera y se molestaba. Un rato después, nuestro prota seguía a aquella chica hasta un edificio abandonado y le reclamaba que debería devolverle lo que le quitó, pero esta le hablaba desde lo alto preguntándole por qué tiene un nombre tan extraño como Justice, así que él responde que esa fue una idea rara de sus padres y en este momento la chica bajaba con una suavidad impresionante, mientras le preguntaba dónde consiguió aquel tatuaje, aunque de inmediato comenzaba a atacarlo diciéndole que era una creación ultra secreta y debería entregársela, pero nuestro prota como podía esquivaba sus ataques y al final lograba desviar un golpe que le hacía sangrar un poco su mano, así que molesto le hacía una llave para someterla, aunque la chica reaccionaba más rápido golpeándolo, para luego darle una ráfaga de golpes seguidos que dejaban sin poder reaccionar a Seiji, ya que los impactos lo hacían sangrar bastante, y al ver que aquella chica se elevaba para impactarlo con un arma, piensa que este sería su final, aunque la espada se incrustaba a centímetros de su cabeza y la chica cambia de actitud drásticamente al verlo tan asustado y se disculpa porque no pudo contenerse, aunque le confiesa que sí aguantó bastante bien para no poder usar el tatuaje y nuestro prota molesto le pregunta quién es, además no sabe de lo que hablan y ella lo mira confesando que sí se le hizo extraño que alguien como él lo tuviera, así que entonces ella le mostraba su mano porque tiene un tatuaje, un arma que se activa usando un detonador único de cada usuario y con ello se puede aumentar la condición física del portador, llegando incluso a crear fenómenos naturales, y le mostraba una tiza que en su caso era el detonador que usaba, por lo que aquel tatuaje en su mano se iluminaba y una esfera de aire aparecía, pero ella le avisa que se trataba de una bomba de aire comprimida que al chocar contra el techo del lugar lo explotaba con mucha fuerza.
Un rato después, nuestro prota ya estaba en el dojo, donde le daban otra paliza porque su abuelo le reclamaba que fue vencido por una ladrona que lo había retado. Así que luego del entrenamiento le recuerda que debe ser mejor que su padre si no quiere morir intentando salvar a los más débiles, aunque nuestro prota estaba agotado en el suelo y miraba aquel extraño tatuaje en su mano, recordando cómo su padre siempre hablaba sobre mirar hacia adelante hasta conseguir su objetivo y lloraba recordándolo. Al siguiente día en clases, el maestro notaba las heridas de Seiji y desde un negocio cercano, un hombre llamado Tom le reclamaba a su teniente Izzy por no haber arrestado a aquel chico, ya que el objetivo de ellos es recuperar los tatuajes que habían llegado desde Estados Unidos, pero ella responde que lo tenía todo controlado porque justo había dejado un micrófono para saber qué es lo que hacía, así que promete que se encargaría. Una vez terminaban las clases, nuestro prota intentaba activar su tatuaje con una tiza, pero no funcionaba, así que volvía a casa y comenzaba a notar que Izzy lo seguía, por lo que durante los siguientes días intentó ignorarlo hasta que un día Touko no lo resistió más y avisaba que ella iría a enfrentar a aquella acosadora, por lo que nuestro prota le pedía que le dejara hablar con esta chica pues la conocía y promete que lo solucionaría rápido, así que Touko seguía su camino mientras que Seiji le preguntaba a Izzy qué es lo que estaba haciendo, por lo que la chica se asusta demasiado ya que pensó que no la descubrirían y le agradece porque no le había dicho a nadie qué pasó, pero nuestro prota le explica que él siempre se había enorgullecido de ser fuerte hasta que se encontró con ella y perdió de aquel modo, por lo que ahora tiene muchas dudas y quisiera saber cómo usar su tatuaje porque ya lo había intentado con una tiza y no funcionó, así que Izzy le dice que en cada usuario es algo único, por lo que no debería usar el mismo catalizador, pero le interesaba saber por qué estaba tan interesado en usar aquel poder y justo en este momento oyen como Tom cae inconsciente mientras que un hombre corría a toda velocidad hacia ellos, por lo que Seiji con un rápido movimiento dejaba en el suelo a aquel hombre y le daba un fuerte golpe, lo que Izzy le halagaba porque tenía bastante fuerza y le reclamaba a Tom qué es lo que hacía allí, pero el hombre algo golpeado le dice que estaba buscando al otro objetivo justo cuando nuestro prota salía volando luego de recibir un fuerte golpe de aquel hombre quien se levantaba furioso y su cuerpo era mucho más grande ahora, así que Izzy le pide a su compañero que se lleve al chico porque se encargaría, pero nuestro prota se levantaba diciéndole que él no se rendiría tan fácil y a pesar de que Izzy le advierte que aquel hombre también tenía un tatuaje activado el cual le daba fuerza sobrehumana, nuestro prota igualmente se lanzaba a atacarlo, consiguiendo esquivar los ataques que le lanzaba y Tom le explicaba a Izzy que aquel hombre se llamaba Wilson, quien hacía parte de la mafia de Los Ángeles y parece que había venido a Japón para comprar los tatuajes que tenían los Yakuza, pero su fuerza ya era muy reconocida y lo comparaban con la fuerza de un oso, mientras que nuestro prota solo seguía esquivando los golpes y Wilson se molestaba porque no lo atacara, aunque Tom halagaba que no era nada fácil para que alguien se enfrente a un Sealet sin activar su propio poder, por lo que Izzy le decía a nuestro prota que aquel hombre llevaba solo un mes con el poder de su tatuaje, por lo que aún no estaba muy acostumbrado, así que sería como un novato en un Fórmula 1 y nuestro prota ya sabía qué es lo que debería hacer, por lo que debe aprovechar el punto débil de aquel hombre y luego de esquivar conseguía dar un buen golpe en la mandíbula de Wilson, quien reaccionaba con rapidez para impactarlo contra el suelo y con furia golpeaba a nuestro prota en el abdomen, advirtiéndole a todos que se quedaría con sus tatuajes y los llevaría de vuelta con su mafia, mientras que nuestro prota veía como aquel hombre estaba por darle el golpe final y seguramente moriría, aunque la imagen de su padre recordándole que debería extender su mano para alcanzar lo que anhelaba lo hace apuntar hacia aquel hombre, consiguiendo que en ese momento su poder se active y de su tatuaje una esfera de poder oscuro surgía enviando a aquel hombre contra una pared y dejándolo sin vida al instante, mientras que Izzy miraba impactada lo que sucedió porque acabó de presenciar al Bootmaker más conocido como el tatuaje sin detonador, así que nunca había esperado encontrarlo en este lugar. Mientras estaba inconsciente, nuestro prota tenía una visión extraña de la figura de un tatuaje, pero despertaba viendo que Izzy y Tom estaban en su habitación, así que les reclama qué era lo que hacían allí, pues seguía sin entender nada. En este momento comenzaba a recordar qué es lo que pasó y Tom le dice que si no hubiera despertado el poder de su tatuaje seguramente hubiera muerto, mientras que Izzy le explica que ellos hacen parte del ejército estadounidense que buscaba aquellos tatuajes, los cuales habían sido traídos a este lugar para recuperarlos, aunque
en su caso es algo complicado porque estos tatuajes se adhieren con fuerza a sus portadores y en caso de que se niegue a ayudarlos deberían arrancarle el brazo. Pero además le explican que en su caso el poder que su tatuaje tiene es crear un vacío en el espacio, ya que el poder es muy inestable pues puede terminar causándole la muerte a su portador, por lo que Izzy promete que con su ayuda esto se evitaría y debe elegir si unirse a ellos o dejar que aquel poder lo termine ejecutando. Pero nuestro prota furioso le reclama que todo esto fue por culpa de ellos, quienes lo metieron en este mundo, y la chica molesta con un rápido movimiento le dejaba en el suelo mientras le dice que fue él quien deseaba poder, por lo que ahora no puede culparla de lo que sucedió, ya que debería pagar el precio tal como ella lo hizo, y por esto es que tenía aquel aspecto tan joven a pesar de su edad, pero se marchaba diciéndole que le daría tiempo para que lo piense, aunque esperaba una respuesta positiva de su parte. Al siguiente día, nuestro prota estaba en su salón de clases cuando el maestro Fuji les avisa que tenían una nueva compañera, dejando impactado a Seiji al ver que se trataba de Izzy, quien los saludaba de una manera muy cariñosa, y cuando el maestro salía todos los del salón empezaban a preguntarle bastantes cosas a Izzy, ya que era una extranjera muy llamativa y querían saber qué tipo de relación tenía con Seiji. Así que ella se levanta yendo hacia nuestro prota y lo abraza diciéndole que su relación no era algo normal y aprovechaba para dejarle un papel en el bolsillo. Pero en este momento los demás chicos arrojaban a Seiji por una piscina en venganza porque les quitó todas las esperanzas que tenían, mientras que Touko le reclamaba aquella confianza a Izzy, quien en cambio comenzaba a molestar a la chica, asombrándose también por sus dos buenas personalidades. Un rato más tarde, Seiji le preguntaba a Izzy qué es lo que hacía en su academia y ella solo sonríe por esta actitud, pero le dice que era mucho más fácil si estaban cerca y además quisiera saber cuál es su respuesta sobre el asunto que habían dejado pendiente. Pero nuestro prota, algo confundido, le pregunta a qué es lo que ella se refería con lo de la edad, por lo que justo Tom aparece explicando que el cuerpo de Izzy dejó de crecer cuando el tatuaje se activó, aunque la chica lo golpeaba para que no revelara su verdadera edad y en cambio confiesa que estos tatuajes pueden tener efectos secundarios. Además, aún siguen investigándolos porque son imposibles de replicar en la actualidad y solo conocen su origen como reliquias ancestrales, así que quisieran saber si estaba dispuesto a aceptar el riesgo de unirse al ejército junto a ellos y luchar contra todos aquellos que intentan provocar una guerra, porque este era su único objetivo, evitar que el poder que causan aquellas armas termine en lugares equivocados y una guerra por el poder se desate. Así que nuestro prota terminaba aceptando porque recuerda que luego de lo que le sucedió a su padre se había decidido a conseguir la justicia sin importar el peligro, aunque le advierte a Izzy que si llegaba a descubrir que ellos no obraban por la justicia como le decían, entonces debería encargarse personalmente de ellos, algo que Izzy acepta y le daban la bienvenida a Blue Moon, por lo que señalaba el mensaje en su bolsillo, pues pronto se volverían a reunir y le advierten que tenga cuidado con la sangre porque este había sido el detonador de su tatuaje, lo que dejaba en shock a nuestro prota. Un rato después, Tom le preguntaba a su jefa si habían hecho lo correcto y ella solo le dice que por ahora lo importante era tenerlo en su equipo, por eso no le dirían toda la verdad y bastaba con que creyera lo suficiente. Además, no pueden hablar de él a sus superiores porque si no serían exiliados y por ahora lo importante es que les ayudara a cumplir su objetivo. De esta manera lo acostumbrarían a que pudiera usar el tatuaje y Tom se asombra porque ella estaba siendo mucho más humanitaria de lo que estaba acostumbrado, pero Izzy solo le dice que igualmente ahora Seiji hacía parte de su mundo quisiera o no, algo que Tom comprendía y si iba a tomar un taxi pues comenzaba a llover, mientras que Izzy miraba una foto que le causaba muchos recuerdos. Mientras tanto, en un salón de un castillo, una bestia devoraba hasta el último hombre y una chica llamada Aya tomaba el lugar donde una vez su padre se había sentado y ordenaba que no dejaran nada de registro sobre su padre o los que le sirvieron, ya que desde este momento sería ella quien tomaría el lugar como reina y al igual que en un videojuego no le serviría solo un poco de poder, sino que conseguiría tener todo para ella y cada parte del mundo le pertenecería. Al siguiente día, nuestro prota salía de su casa aunque pensaba que debía evitar que Touko se involucrara en todo esto y se marchaba sin darse cuenta que la chica lo miraba extrañada porque él nunca salía tan temprano. Minutos después, Seiji logra llegar hasta la indicación que le había dejado Izzy y comienza a imaginarse todo lo que podría encontrar, pues supone que era una base militar de Estados Unidos. Pero luego de calmarse un poco, tocaba el timbre escuchando como Tom decía que no estaban interesados en comprar nada, aunque cuando escuchaba la voz de nuestro prota abría y se
disculpa, pues últimamente habían tenido muchos vendedores ofreciendo cosas y lo invitaba a seguir, mientras que Touko estaba allá afuera, aún más extrañada por ver el lugar donde nuestro prota ingresaba, aunque ella sabía que no hacía bien espiándolo y decide que mejor le preguntaría después personalmente, por lo que planeaba irse cuando mira que una chica de aspecto extraño la miraba fijamente, pero en cuestión de un segundo la tomaban del cuello y la levantaba. Mientras tanto, nuestro prota se asombraba porque se había imaginado algo mucho más extraño y en realidad es una casa de aspecto bastante común. Incluso entraba en una habitación donde nota libros y un conejo, pero mientras intentaba mirar mejor a aquella mascota, oye que lo llamaban y al contestar era Izzy quien le pregunta si ya estaba en la casa, algo que él confirma y ya se disculpa pues se tardaría un poco, pero promete que pronto llegaría y por ahora podría hablar con Tom. Luego cuelga y justo comenzaba a sonar el teléfono en la casa, por lo que Tom contestaba y le pedía a Seiji que trajera una caja de cartón que había en el sótano, pues la necesitarían, algo que nuestro prota acepta un poco extrañado, mientras que Tom hablaba con alguien al otro lado del teléfono y le avisaban que Arya había causado un golpe de estado en el reino de Celestan. Esto preocupa al hombre porque si esa chica es quien toma el poder comenzarían a tener muchos problemas, al tiempo que nuestro prota se asombraba porque el sótano era mucho más grande que toda la casa y no parecían haber muchas cosas, pero notaba la caja y Tom por su parte escuchaba que tocaban el timbre, así que iba a ver de quién se trataba y justo en ese momento era impactado ya que la puerta quedaba destrozada y la punta de un paraguas lo atravesaba, pero Touko con una expresión sombría decía que no era quien buscaba y justo Seiji salía del sótano viendo impactado todo lo que pasaba, pero Touko en cambio decía que este era el seal del tatuaje sin detonador. Mientras tanto, Izzy terminaba de poner el último dispositivo y lo configuraba, asombrándose porque tardó más de lo que se esperaba, pero no entiende por qué comenzaba a darle alertas y una voz le dice que eso era porque había alguien con un tatuaje cerca, justo cuando un látigo destruía gran parte del pasillo, alcanzando incluso a herir a Izzy, que miraba como aquel hombre se acercaba y pregunta si viene del reino porque estaba segura que el rey nunca lo permitiría. Así que Laska se presenta como la serpiente gigante y le explica que el rey ya no vive, sino que quien controla todo era la princesa Arya, por lo que ahora él fue enviado para recuperar al tatuaje sin detonador y acabar con todos aquellos que sean sus enemigos. Así que continúa atacando, causándole varias heridas a Izzy, quien se molestaba porque estuviera causándole tantos problemas y supone que si vinieron por ella es porque habría alguien más en su casa, lo que Laska confirma y justo nuestro prota miraba aún en shock a Touko sin entender por qué ella actuaba tan extraña. En ese momento, Touko estaba viendo un recuerdo de donde todo le parecía demasiado extraño porque habían unas siluetas muy raras, hasta que escuchaba cómo Arya se encontraba con Hiltut y al verla con hambre le ofrecía un poco de comida si a cambio le lamía su zapato, algo que la chica comenzaba a hacer, aunque de sorpresa atacaba con su paraguas y la princesa detenía el ataque sorprendida porque tuviera una convicción tan fuerte. Así que digamos que le daba de comer, pero al estilo de los pingüinos. ¡Saqué premio! Para luego decirle que le gustaría contratarla para que hiciera parte de sus seguidores, pues necesitaba personas con aquella convicción. En ese mismo momento, nuestro prota no entendía por qué Tom le pedía que escapara de aquella asesina si se trataba de su amiga, pero Hiltut hablaba a través de ella diciendo que había tomado prestado aquel cuerpo y Tom le pedía a nuestro prota que tomara la caja, porque allí habían unas bolsas de sangre que activarían su tatuaje, aunque no debería usarlo directamente contra aquella chica, sino que debería huir. Al mismo tiempo que Izzy se lanzaba contra aquel hombre y lograba esconderse con unas rápidas maniobras en uno de los salones, mientras que Laska destruía más partes del corredor e Izzy solo le avisaba que cometió un grave error, el cual fue dejarla con vida para que pudiera usar su poder, así que luego de usar una tiza conseguía arrojar un escombro y causar una gran explosión en el lugar, lo cual le daba el tiempo necesario para poder escapar, mientras que Laska se molestaba porque había caído en la trampa de aquella chica. Nuestro prota por su parte intentaba usar un poco de sangre, pero no servía para activar su poder, así que tomaba algo de espacio y usando una mesa conseguía causar una distracción, con la que lograba tomar la sombrilla y tocando la sangre de Tom su poder se activaba. Así podía ver los ataques aunque lograba esquivarlos y no tenía la fuerza para atacar de nuevo, por lo que terminaba chocando contra una de las paredes y era atravesado en su hombro por Hiltut. Eso lo enfurecía aún más y le ordenaba que dejara en paz el cuerpo de su amiga, pero la chica le responde
responde que ella solo seguía su justicia y las órdenes de su princesa, quien le dio la misión de ejecutarlo, aunque Touko en su interior veía todo lo que sucedía y le reclamaba que debería dejar a su amigo en paz, porque aquel chico era demasiado importante y se había convertido en su príncipe, por lo que entonces golpeaba a aquella chica causándole un dolor fuerte a Hiltut y que perdiera por unos segundos el control de su cuerpo, así que nuestro prota lo aprovechaba y se levantaba, pues Tom le decía que era su oportunidad de salvar a la chica. Entonces, luego de inmovilizar a Touko, es Tom quien usando su poder consigue separar a Hiltut del cuerpo de Touko, así que miraba asombrado porque ya había escuchado sobre un Sealet con el poder de poseer, y mientras la chica se preparaba para atacar, nuestro prota comenzaba a enojarse demasiado porque Touko hubiera sido involucrada, así que movía a Tom evitando que fuera impactado por la espada de Hiltut y usaba su mano para recibir la herida, pero con su furia le reclama que no aceptaría aquellas decisiones que tomó, y menos aún aquella idea de justicia tan errada que tiene, porque le enseñaría lo que significaba la verdadera justicia y en segundos se regeneraba mientras su poder liberaba una esfera de vacío, aunque Tom le pedía que no lo hiciera, pero nuestro prota estaba decidido a consumir por completo a aquella chica y es Touko quien lo mueve para que no le haga daño, así que segundos después una esfera gigante de vacío destruía parte de la casa, mientras que Hiltut miraba desde un tejado y era avisada por Laka que debía marcharse ya que alguien muy superior a ella llegaría pronto, aunque la chica se niega a irse y el hombre le advierte que tendría problemas con la princesa. Entonces Hiltut se marchaba y segundos después llegaba Izzy asombrada por el estado en el que estaba su casa, por lo que mientras Tom le explicaba lo que sucedió, Touko le pregunta a Seiji qué fue todo lo que vio que podía hacer, aunque nuestro prota solo se disculpaba por involucrarla y ella en cambio le daba una sonrisa de tranquilidad porque le alegró ver que intentaba protegerla. Al siguiente día, nuestro prota ya estaba entrenando junto a Izzy, quien con varios golpes conseguía superarlo, aunque le confiesa que al tener una buena condición física se adapta rápidamente al drive, mientras que nuestro prota le preguntaba a Izzy qué significaba esto y ella le dice que era el estado que recibía tras activar su tatuaje, mientras Tom le aplicaba un parche en la frente a Touko donde tenía la marca de aquel tatuaje y ella preguntaba si nunca se le quitaría, pero Tom le explica que era una copia, así que no debería preocuparse porque estos pueden ser removidos, aunque Seiji preguntaba por qué no se lo había dicho y Tom le explica que en su caso es muy diferente porque al igual que Izzy no son temporales, ya que los tatuajes temporales solo sirven como canceladores de ruidos para efectos sobrenaturales que son causados por otros tatuajes, aunque confiesan que nunca habían visto una copia como la que dejó Hiltut en Touko y deberían investigar mucho más para conocer el alcance y todo lo que pueda generar, pero Seiji les dice que es increíble lo poco que sabían y a pesar de todo seguían usando aquellos tatuajes, así que Izzy le responde que él mismo puede usar el poder de un tatuaje sin saber cómo funcionaba. Entonces le enseñaba algo en un computador, ya que este era el resultado de un intento fallido para instalar un tatuaje sin detonador en una persona, lo que sorprende a nuestro prota, y en cambio Izzy le dice que aquel poder no distingue entre seres vivos, muertos o incluso en su portador, ya que es capaz de devorarlo por completo y justamente por este motivo es tan peligroso, por lo que le pide que nunca lo use sin permiso, ya que podría causarse la muerte y además a los que estaban cerca, algo que Seiji promete y la chica le pide que siga entrenando, porque el nivel de cada Sealet es proporcional a su estado físico, así que si lo que quiere es ser más fuerte debería seguir entrenando y Tom le daba un dispositivo para que lo llevara con él, ya que funcionaba como una alarma y detectaría si algún tatuaje se activaba muy cerca, incluso le enviaría una señal a ellos y nuestro prota les agradece. Luego se marchaba con Touko para seguir entrenando y Tom hablaba con su jefa porque con el cambio de poder en este reino ahora tenían muchos problemas, pero Izzy le dice que lo más extraño para ellos es el hecho de que consiguieran la información de Seiji, así que Tom le explica que no parece ver fugas de información, por lo que propone que se lleven al tatuaje sin detonador hasta Estados Unidos, así podrían protegerlo ya que si caía en manos del reino estarían en mucho peligro, pero Izzy solo avisa que se iría a dar un baño y que después lo pensaría mejor. Minutos después, nuestro prota ya corría junto con Touko y se disculpaba porque por su culpa terminó involucrándola en algo demasiado peligroso, pero ella le responde que no tenía problema porque le agradaba mucho poder compartir el secreto junto a él, aunque la vergüenza le ganaba y se alejaba muy rápidamente, pero se detiene de golpe al ver un gato callejero y al seguirlo notaba que habían algunos más comiendo desesperados. Esto la sorprende y Seiji le dice que esto era similar a la vida de ellos, porque los más fuertes deberían proteger a los más débiles y en su
su caso, promete que la protegerá con todo lo que estuviera a su alcance, algo que hace sonreír a la chica y seguían avanzando mientras conversaban, sin darse cuenta que Laska y Hiltud estaban mirándolos, pero Laska dice que por ahora solo mantendrían vigilado a aquel chico porque tiene bastante curiosidad de saber un poco más y se reía al ver que aquel gato callejero le dejaba un gato a los pies de Hiltud, mientras que la chica se quedaba aún en shock porque ella entendía el dolor que había estado pasando aquel animal. Al siguiente día, Izzy se reunía con una compañera para comprar algunas cosas y mientras comían, Lisa le entregaba los archivos con el siguiente objetivo, aunque le dice que desde que Arya tomó el control del reino han tenido más ataques, por lo que ahora recibirían un poco más de apoyo de parte del ejército de Estados Unidos. Por este motivo, si llega a tener algún tipo de información debería compartirla, pues parece que estaban actuando un poco extraña. Esa misma noche, Hiltud intentaba bañar a aquel gato que recogió bastante herido mientras que Laska terminaba la cena y recibía las nuevas instrucciones, por lo que cuando aquella chica llegaba, Laska le señalaba la nueva arma que le habían enviado, porque la misión que les asignaron era acabar con las fuerzas estadounidenses vinculadas con los tatuajes, por lo que la primera en la lista que tenían era Lisa Lovelock. Luego de unos días, nuestro prota estaba persiguiendo a un ladrón de tatuajes, el cual se asustaba al notar la velocidad de Seiji, pero en un intento desesperado tomaba un trozo de madera para intentar impactarlo, y es Izzy quien le pide a nuestro prota que se relaje un poco porque la tensión no lo dejaba moverse bien. Así que en cuestión de segundos, Seiji lograba dar un fuerte golpe a aquel hombre, dejándolo en el suelo, y notaba que justo se le acababa su drive, así que Izzy le recuerda que ese estado solo duraba unos 10 minutos, por lo que debe tenerlo muy en cuenta. Al tiempo que pensaba en lo rápido que Seiji se había adaptado a este poder, porque en solo 2 semanas había logrado avanzar demasiado. Mientras tanto, Hiltud dejaba a aquel gato que había rescatado hace poco en el lugar que había sido su hogar y se disculpa porque ella tenía algunas cosas que hacer, así que saltaba hacia un helicóptero y minutos después, en el lugar donde Lisa estaba con algunos compañeros, la alarma se activaba, así que todos sabían que alguien con un tatuaje estaba cerca y se preparaban, pero en segundos Hiltud aparece cortando a aquellos hombres quienes no lograban hacer nada y uno de ellos enviaba un aviso por medio de una alarma, pero todos eran superados por Hiltud y es Lisa quien usaba el poder de su tatuaje consiguiendo impactar en aquella intrusa. En ese momento en la academia todas las chicas se asombraban al notar que Touko conseguía un récord en salto y hasta el maestro la animaba para que se uniera al equipo de atletismo, pero Izzy no esperaba que ella tuviera tan buena agilidad y la chica le dice que no sabe el motivo pero se ha sentido con mucha energía, lo que asombra a Izzy al notar que el tatuaje en la frente de ella había sido activado justo en el momento en el que recibe el aviso de Tom porque parece que Lisa estaba siendo atacada, así que de inmediato activaba su tatuaje para marcharse, lo que nuestro prota notaba por su dispositivo y subía hasta la azotea sin entender por qué Izzy lo haría, aunque la veía moviéndose sobre los edificios y luego de activar su tatuaje comenzaba a seguirla. Mientras tanto, Hiltud miraba fijamente a Lisa porque comprendía que su poder era convertir el aire en combustible, pero no sabía cómo lograba incendiarlo. Mientras que Lisa molesta le reclama porque vino a interrumpir un momento agradable y ejecutó a todos sus compañeros, por lo que no se lo perdonará y comenzaban a luchar. Pero sin importar cuántos disparos o explosiones Lisa consiga, no logra hacerle nada a Hiltud, quien simplemente seguía avanzando. Incluso tomaba por sorpresa a Lisa cuando aparecía por su espalda y le hacía una herida en el pecho, consiguiendo luego de algunos segundos usar una onda expansiva para lanzarla contra una pared y allí le hería uno de los hombros. Izzy por su parte, mientras avanzaba, siente un aturdimiento que la dejaba en el suelo y su cuerpo le pesaba demasiado, así que miraba como Laska le dice que sí funcionó su trampa, ya que usaba un aturdidor en un cerebro humano con el cual emitían ondas para afectar a quienes tuvieran un tatuaje activo, aunque en su caso él no lo tenía activo y sería más fácil eliminarla, pero su compañera se enojaría demasiado si cayera tan bajo, así que le pide que no se mueva durante un tiempo. Entonces se marchaba y segundos después Seiji llegaba preguntándole qué sucedía, aunque Izzy se asombraba al ver que él sí podía moverse y nuestro prota le dice que no la dejaría sola porque ahora era su compañero. Lisa por su parte comenzaba a entender cómo funcionaba el poder de Hiltud porque parece que puede ocultar su presencia y atravesar paredes, pero cuando le avisa que no sería derrotada tan fácilmente y Hiltud la atacaba, una explosión muy fuerte llenaba todo el lugar, lo que nuestro prota lograba ver y es Izzy quien le pide que vaya de inmediato pues Lisa necesitaba ayuda, así que Seiji lo hace y segundos después quedaba impactado por la sangre y los cuerpos de aquellos hombres, mientras que Izzy no entendía por qué no podía desactivar su tatuaje y segundos después todo aquel lugar donde ella estaba explotaba.
Nuestro prota por su parte avanzaba por los pasillos viendo la destrucción y luego de unos segundos llegaba hasta lo alto de un edificio donde reconocía a Hiltud, quien también lo reconocía, y le pregunta si acaso quiere morir para que viniera nuevamente. Pero Seiji le reclama porque acababa con la vida de aquellos hombres y le causaba tanto dolor a Lisa, pero Hiltud responde que nunca lo entendería al ser un niño criado en la paz de este mundo. Pero aquellos que quieren vivir a su propia manera deben controlar a los demás, así tengan que usar la violencia, por lo que con una ráfaga de poder impactaba en nuestro prota y lo lanzaba fuera del edificio. Así que este, mientras caía, veía como una mano se extendía y la sujetaba, asombrándose porque se trataba de Tom, quien tampoco entendía qué es lo que hacía allí, y Seiji le explica que Izzy le pidió ayuda para salvar a Lisa, aunque Tom no lograba creerlo del todo y lo detiene, pues no debe ir arriba ya que era demasiado. Además, su existencia era un secreto que no debería ser revelado y lo escondía cuando aquel helicóptero pasaba, por lo que Tom comprende que el reino acababa de declararles la guerra. Y un datazo, no sé si soy solo yo o los guionistas del anime, pero ver a un capibara abriéndole la puerta a un gato no es nada común. Unos minutos después, Seiji llegaba bastante frustrado hasta la academia y Touko le preguntaba dónde estaba, pues notaba que no tenía un buen semblante, así que supone algo le pasó y nuestro prota solo respondía que no había sido nada. Pero cuando ella intentaba detenerlo, nuestro prota no controla su fuerza y le causaba algo de dolor a la chica, así que después salía corriendo sintiéndose más culpable porque a causa de su furia terminó haciéndole daño a Touko, mientras que la chica no entendía qué es lo que pasaba y sentía que debía entender de una mejor manera a Seiji. Mientras tanto, Izzy llegaba hasta el lugar del ataque y Tom se asombra al verla tan herida, pero entonces le explicaba que había enviado a Seiji de vuelta a la academia, mientras que la chica se disculpa porque se había alterado demasiado y no supo bien qué hacer, pero al llegar a una parte reconoce el abrigo de Lisa, por lo que lo revisa asombrándose, pues había un teléfono con una grabación, así que la escuchaba y le ordenaba a Tom que pidieran refuerzos al cuartel de Sama, ya que le mostraba el teléfono. Pero luego de un momento de vergüenza por el fondo del teléfono, Izzy le explicaba que llevarían a Lisa hasta el reino y ellos deben ir a rescatarla. Unas horas después, Laka terminaba la operación que le estaban haciendo a Lisa, mientras que Hiltud se asombraba a ver que el gato había regresado hasta la casa. Mientras que nuestro prota llegaba hasta la casa de Izzy, donde ya estaba Touko, pero la chica le dice que ella también fue llamada y nuestro prota se disculpaba por lo que pasó antes, aunque Touko le pregunta qué es lo que sentía por Izzy y Seiji dice que no había ningún sentimiento, así que iban hasta el sótano donde escuchaban como Tom le dice a la jefa que sí parecía ver un buque preparándose para partir. Entonces nuestro prota supone que irían a salvar a Lisa y quiere unírseles, pero Izzy le agradece por venir y en un rápido movimiento lo dejaba esposado. Luego se marchaba y Seiji no entendía qué pasaba, pero Tom le explica que era por su seguridad, ya que el tatuaje sin detonador es la clave para entender cómo funcionaban los demás tatuajes, así que no pueden dejar que el enemigo lo consiga, y le confiesa que incluso Izzy ya cometió un error de buena voluntad, pero que cuando lo encontraron debieron llevárselo a los Estados Unidos para que ya experimentaran con él, pero su jefa prefirió ocultarlo y enseñarle a cómo usar su poder, por lo que no debe enfrentarse a la buena voluntad que ella le había demostrado, mientras que Touko pregunta qué es lo que sucedería con ella y Tom le explica que tiene la sospecha que su tatuaje se activa en conjunto con el poder de Hiltud, así que debería quedarse allí para poder conocer un poco más cómo es que funcionaba, lo que alegraba a la chica, pues confiesa que ella estaría bien siempre y cuando esté junto a nuestro prota. Entonces él comenzaba a pensar en esas palabras porque le había hecho una promesa a Touko, así que no puede dejar que ella sufra o dependa solamente de alguien más, por lo que sin importar que se haga daño en su mano, se liberaba de las esposas y activaba su tatuaje. Entonces Tom intentaba detenerlo, pero nuestro prota lograba superarlo porque nadie lo detendría para poder impartir su justicia. Incluso al notar que la salida estaba sellada, usaba su poder asombrándose porque desapareció casi que por completo toda la casa. Solo imagínense en el susto que debió pasar aquel conejillo al ver que todo desaparecía. ¡No! ¡Mi casa, tío! ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece mi casa? ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece mi casa? Mientras que Seiji le restaba importancia, ya que ahora lo importante era cumplir con su objetivo. Segundos después, Izzy era avisada, pero ella le responde a Tom que igualmente se encargarían antes que Seiji llegue, así que al saber que su objetivo estaba cerca, iban a su encuentro, lo que sorprende a Laka al ver que en medio del camino estaba Izzy y dos soldados, pero ella le advierte que debe devolverle lo que tanto le importa y ambos activaban sus tatuajes.
En otra parte de la ciudad, un avión aterrizaba y Arya salía siendo recibida por una chica que se inclinaba ante ella, pero la princesa solo le preguntaba cómo estaba Hiltud. Mientras tanto, Laka miraba emocionado mientras preparaba su látigo. Y no puedo poner todo lo que le decía en el video porque me lo bajan, pero solo imagínense las peores cosas. Te faltan huevos. Consiguiendo además acabar con varios soldados, y desde el camino Hiltud salía con potencias al aire, comenzando entre los dos a eliminar todos los soldados a su paso, e incluso Laka avanzaba sin importar que le dispararan porque tenía un escudo que lo protegía y con su poder era capaz de levantar algunos contenedores sin problema. Incluso lograba rasgar la ropa de Izzy, quien le dice que odiaba a los tipos vulgares como él y alcanzaba a impactarlo con la rodilla. Incluso accionaba varias veces su arma, sorprendiéndose porque solo una bala lo hirió, pero la mirada de Laka demostraba su emoción por aquel combate. Mientras tanto, Hiltud seguía acabando con varios soldados y Tom intentaba avisarle a sus compañeros por donde los atacarían, aunque no logra seguirle el paso y nota por las cámaras que nuestro prota ya había llegado. Así que este conseguía ver a Hiltud, quien se molestaba también al verlo cerca y lo atacaba, pero Seiji usaba una bolsa de sangre para activar su poder, consiguiendo con el vacío desaparecer el corte de la espada. Incluso cuando comenzaban a luchar, destruía la espada de la chica, mencionando que debe sentirse muy sola para abandonar a su compañero sin darle importancia, aunque recibía una patada muy fuerte que lo enviaba contra un contenedor, mientras ella le dice que conoce muy bien la sensación de estar sola y abandonada. Eso es lo que más odia porque ya sabe lo que es robar, herir y causar mucho daño solo para sobrevivir, así que no le importaban sus compañeros y solo servía a una persona muy poderosa que era la princesa. Al tiempo que Touko escuchaba una interferencia y al usar el audífono de un soldado escuchaba a Tom, quien le pide que le diera aquel dispositivo a Seiji porque necesitaba decirle algo. Entonces ella le arrojaba aquel dispositivo a nuestro prota, quien escapaba de los ataques de Hiltud, pero Tom le dice que tiene una idea de cómo es que funciona el poder de aquella chica, porque funcionaba con la incertidumbre y si no hay quien vea el ataque desde las sombras no funcionaría, algo que nuestro prota hace confiando en Tom y cuando nota que no fue herido lo comprobaba. Esto sorprende incluso a Tom, pero Hiltud le dice que no funcionaría mucho, ya que se esconde nuevamente entre las sombras y a pesar que nuestro prota cerraba los ojos, Touko sí logra mirar el ataque, por lo que Seiji recibía todo el ataque directo. Mientras tanto, Lisa despertaba algo confundida porque un gato estuviera allí cerca y al ver por la ventana del vehículo supone que es Izzy quien estaba cerca, pero la anestesia en su cuerpo no la dejaba levantarse y caía de nuevo. Mientras tanto, nuestro prota estaba muy herido en el suelo y no podía moverse, sino que solo veía todo lo que sangraba, pero cuando Hiltud estaba por darle un impacto más, es Touko quien comienza a gritar que no lo permitiría y su tatuaje se activaba, por lo que ella se lanzaba con mucha potencia logrando inmovilizarla por unos segundos y esta miraba sorprendida lo que había conseguido. Incluso Tom se asombra porque la voluntad de Touko para defender a nuestro prota hace que comience a obtener el poder de Hiltud, quien era la dueña original del tatuaje, pero ella respondía con furia golpeando a Touko ya que no permitiría que intente superarla y en cambio nuestro prota escuchaba como alguien le hablaba en su interior porque debería usar su poder para acabar con todo, algo que él niega porque siempre ha jurado proteger a Touko y hará lo que sea necesario. Así que un poder despierta desde su interior sorprendiendo a Hiltud cuando nota que el suelo se hace inestable, pues nuestro prota había creado un vacío abajo donde ellas estaban. Incluso con un rápido movimiento destruía las espadas que Hiltud llevaba y le daba un fuerte golpe, dejándola en el suelo inconsciente mientras que sostenía a Touko, pero le avisa a aquella asesina que sus voluntades son muy diferentes porque él lucha para proteger. Así que Hiltud le pide que acabe con ella y nuestro prota la tomaba por el cuello preparándose, pero justo aquel gato llegaba arañándolo y eso lo extrañaba, aunque confiesa que nunca le hubiera hecho daño, sino que buscaba desaparecer aquella voluntad asesina que tiene, pero Hiltud le dice que nunca podría conocer lo que ella tiene en su interior y es Arya quien lo confirmaba. Esto sorprende a nuestro prota porque supone que era la princesa de la que se hablaba y empieza a sentirse mareado porque perdió mucha sangre, así que Arya lo sostenía diciéndole que debe tener cuidado porque si no terminaría siendo devorado y entonces le daba un beso, dejando en shock a Touko, pero no siendo suficiente, Hiltud también pedía uno. Y por poco el anime tendría una categoría muy diferente que comienza por H. ¡Ya antojaron!
Aunque Arya confiesa que le sorprendió ver lo que fue capaz de hacerle a Hiltut y parece que tiene potencial para el futuro, así que podría servirle y espera verlo pronto. Luego desaparecía dejando bastante confundido a nuestro prota. Mientras tanto, Izzy seguía luchando contra Laka y a pesar de las heridas, aquel hombre seguía con una gran voluntad. Incluso le reclamaba a la chica que debía dejar los juegos porque no le funcionaría y debían luchar directamente, pero ella se movía con agilidad consiguiendo tomar distancia y luego de algunos disparos se concentraba, lanzando una bala potenciada con su arma que hacía retroceder a Laka y ella le dice que parece descubrió cuál es su punto débil, porque puede controlar el peso de los objetos pero no se puede proteger ante las ondas de viento y con una ráfaga de disparos dejaba bastante herido a aquel hombre, para luego saltar con mucha fuerza y usando su arma lograba dar un ataque bastante poderoso que dejaba en el suelo a aquel tipo, aunque al acercarse ella caía al suelo sintiéndose aturdida de nuevo y Laka se burla porque cayó otra vez en el mismo truco y ahora sería derrotada con mucha facilidad, pero cuando le estaba apuntando recibió un impacto por la espalda ya que algunos soldados llegaban junto con Lysa, quien daba la orden de disparar y con ayuda de Lizzie le daba una doble patada para acabar con él de una vez por todas, aunque mientras estaban hablando felices nota que alguien llegaba y reconocen de inmediato a la princesa, quien dice que parece perdieron en esta ocasión así que se marcharían, pero Lysa no planea permitirlo porque estos hicieron mucho daño y acabaron con bastantes soldados, por lo que Arya la desafía a que se atreva a acercarse para que conozca el verdadero terror, mostrando a su espalda un sealet de un tatuaje sin detonador, algo que sorprendía a nuestro prota y Lysa al girar se reconoce aquel tatuaje que Seigi llevaba, por lo que entiende que esto era lo que su amiga escondía, mientras que Arya antes de irse le pide a nuestro prota que aprenda sobre los tatuajes porque la fuente lo deseaba y luego desaparecía, aunque Seigi no sabía a qué se refería. Al siguiente día, Izzy estaba frente al coronel y preguntaba cuál sería su castigo, pero este le dice que no recibiría ningún castigo y esperaban que ella decidiera seguir con su responsabilidad y usar a Seigi para que la investigación terminara bien. Nuestro prota por su parte caminaba junto a Touko algo pensativo por las palabras de Arya justo cuando mira que aquella chica salía de un local y cuando pensaba en preguntarle algo Touko le ordena con una mirada amenazante que fuera a comprar algunas cosas, algo que él hace y luego de unos minutos regresaba, aunque quedaba impactado al ver que Touko estaba en el suelo con su ropa destrozada. Pero luego de unos minutos le explican que todo se trató de un duelo donde si Arya perdía se alejaría de Seigi, pero ahora como ganó podría tener dos buenas recompensas. Es la hora de la turbopa. Así que Arya le preguntaba por qué luchaba y nuestro prota le dice que simplemente lo hace para detener la guerra y que no hayan más injusticias. Algo interesante para Arya porque le explica que si ella gana, ese futuro que tanto desea sin enfrentamientos lo alcanzaría, aunque no le daría más detalles a menos que decidiera unirse a su bando, por lo que se marcha diciéndole que lo estaría esperando. Unos segundos después, Arya saludaba a Brad, quien le preguntaba si aquel chico era el tercero, pero ella responde que Seigi solo necesitaba que lo guíe, así que le daba el permiso para que iniciara la siguiente fase. Al siguiente día, nuestro prota hablaba con Izzy preguntándole qué buscaba el ejército hacer con estos tatuajes y la chica confiesa que no lo saben, aunque supone que buscaba el control completo del poder y lo que ella busca es el final de la guerra, así que esperaba que se les uniera y nuestro prota niega hacerlo porque no puede unirse al ejército estadounidense, pero sí hay algo que puede hacer y es ayudarle a terminar con la guerra, aunque les pregunta el motivo para que estén en su casa, así que Izzy le dice que eso se debe porque el daño a la casa de ella, así que aprovecharían que su madre todo el tiempo estaba de viaje para vivir allí. Incluso Tom estaba muy furioso porque perdió todas las cosas que más le gustaban y sus mejores pasatiempos. Al siguiente día, nuestro prota salía a entrenar un poco cuando un hombre aparecía por sorpresa, así que notando que su dispositivo le avisaba sobre un tatuaje cerca, supone que era del reino, por lo que se lanzaba a atacar, pero era superado con mucha facilidad, pues Brad ni siquiera se esforzaba demasiado, e incluso con su poder lo aturdía dejándolo en el suelo. Y como un buen dato, aquel hombre tenía el tatuaje en la lengua. ¡Qué afortunadas las chicas! ¡Ay, qué delicia! Unas horas después, Izzy estaba llamando desesperada a nuestro prota y lo buscaba por la ciudad, pero cuando el teléfono es contestado, reconoce la voz de Brad, quien le avisa que se llevaría a nuestro prota y que lo devolvería en unos días, dejando en shock a Izzy porque no había esperado que Brad estuviera en Japón.
Unas horas después, Brad le dice a Seiji que llegaron al lugar de investigación de tatuajes del reino, en el cual utilizaban cerebros humanos para descubrir la eficacia a la hora de inhabilitar el poder de los tatuajes, y para conseguirlo sacrificaron a muchas personas. Esto molesta a nuestro prota, aunque pregunta por qué lo trajo, y el hombre le explica que antes había trabajado para la organización, por lo que ahora se oponía al reino y desde hace mucho quería destruir aquel lugar, por lo que nuestro prota activaba su tatuaje pues lo ayudaría, y con su poder destruyó una de las paredes, aunque su poder fue mayor de lo que se esperaba y terminó destruyendo algunas paredes más, así que comenzaban a correr mientras le pregunta si tenían el mismo poder, algo que Brad confirma, pero se extraña porque Izzy no le hablara sobre los otros tatuajes, así que le explica que son 4 los que tienen su mismo poder porque provienen de las 4 ruinas, por lo que Estados Unidos tiene uno solo a diferencia del reino que controlaba 2, y por este motivo era la disputa ya que quieren tomar el control de la 4ª ruina que estaba en Japón, mientras que Arya junto a Iltud bajaban por un túnel siendo guiadas por Cal. Y como no podía ser diferente, Arya ya se comenzaba a emocionar de más. Mientras que nuestro prota era golpeado por Brad y cuando impactaba contra una pared miraba que una bala pasaba cerca, y el hombre le dice que debe poder sentir la presencia enemiga, por lo que con un rápido movimiento acababa con aquellos guardias, asombrando a Seiji porque no tuvo ni siquiera necesidad de usar su poder. Luego de avanzar un poco, llegan hasta una sala donde un hombre desde lo alto les daba la bienvenida, y en especial a Brad llamándolo traidor, pero este le pregunta al científico qué es lo que había estado planeando, y Karam responde que todo estaba saliendo como la reina lo predijo, así que daba la orden y varias personas aparecían activando sus tatuajes, mientras que Karam se emocionaba porque este era su mayor experimento hasta el momento, pues eran conejillos de indias que a pesar de poseer copias, el poder que liberaban eran similar al original porque portaban una parte del núcleo. Eso extraña a nuestro prota y Karam le explica que cada tatuaje tiene un núcleo que podía ser como un alma, algo que Seiji recuerda porque escuchó una voz en una ocasión, pero Karam les avisa que si derrotaban a uno de sus experimentos, estos explotarían y lo mejor era que se dejaran ejecutar. Así que Brad le pregunta a Seiji qué es lo que cree que haría un héroe en esta situación, porque en su caso los salvaría a todos, así que comienza a moverse y a esquivar los ataques, pero nuestro prota no se podía imaginar una forma de salvarlo sin activar las bombas en su interior y miraba cómo Brad golpeaba a algunos de los que lo atacaban, mientras que Karam se reía emocionado porque sabe que Brad no podría hacer mucho porque si activaba su poder y lo usaba por mucho tiempo sería consumido, ya que cuando dejó el reino estaba en su límite y si se descontrola por un momento sería devorado por su propio poder. Luego de unos minutos, nuestro prota era salvado por Brad antes de ser impactado por una ráfaga de poder y el hombre le pide que él observe porque le demostrará qué es lo que es ser un héroe. Así que liberando su poder dejaba impresionado a Seiji cuando ve la fuente del poder de Brad, aunque cuando todos los experimentos se lanzaban sobre aquel chico no logran avanzar porque unas ondas los dejaban inconscientes en el suelo. Esto sorprende a nuestro prota, pero reconoce aquel poder como el mismo que había usado antes con él, mientras que Karam se ríe porque igualmente ahora morirían pues activaría las bombas, aunque no entiende por qué no funcionaban, y Brad se ríe haciendo que el científico comprenda que con aquellas ondas de vacío no solo logró dejar inconscientes a los experimentos, sino que también había localizado las bombas y logró desaparecerlas junto con el vacío sin causarle daño a los órganos, por lo que en cuestión de segundos ya nuestro prota junto a Brad llegaban frente a aquel hombre quien protegía a su asistente pidiéndoles que hiciera lo que quisieran con él, pero deberían dejarla a ella con vida. Esto sorprende a Seiji y Brad le dice que debe entender muy bien lo que sucede, porque ese tipo de personas como Karam buscaban una justicia que para ellos era lógica, pero los héroes siempre usaban poderes increíbles para salvarlos a todos, aunque esto no era para nada realista y los verdaderos héroes deben tomar la justicia por su propio poder y hacer lo que sea necesario. Así que usando su poder dejaba inconscientes a Karam y a su asistente en aquel lugar. Luego de algunas horas los oficiales llegaban y nuestro prota miraba desde una colina junto a Brad sabiendo que ese no los había ejecutado, pero Brad le explica que quitar vidas va en contra de su código de justicia y Seiji lo miraba mucho más asombrado, al tiempo que Arya encontraba un cristal gigantesco por lo que usaba su poder para comenzar a ingresar confiando que pronto Brad y Seiji se unirían a ella. Un rato más tarde, Brad sentía como su brazo era devorado y usando su poder se regeneraba, algo que Wiseman confiesa siempre le asombró y es irónico que siendo inmortal no le quede mucho tiempo de vida, pero Brad le lanzaba una memoria con los datos que recogió de aquel laboratorio y confiaba en que Seiji sería quien lo salvaría.
Al siguiente día, nuestro prota ya estaba practicando con su poder y conseguía usarlo a la distancia, algo que Brad elogia porque aprende rápido, pero al mismo tiempo le recuerda que es un poder muy peligroso porque con solo comprimir las partículas a un tamaño muy pequeño podría dejar a una persona en silla de ruedas. Esto sorprende a Seiji y más cuando Brad le muestra un cabello con unos agujeros milimétricos que había hecho en él, así que no cree que pueda conseguirlo y Brad le promete que sería quien le ayude a que lo consiga, aunque nuestro prota no entiende por qué lo ayudaba y este responde que pronto lo entendería. Después de algunas horas, Izzy se reunía con Brad y le pregunta por qué lo hizo, ya que abandonó su puesto como mayor del ejército para aliarse en el reino. Pero Brad le dice que Seiji es impresionante y tenía la oscilación, aunque Izzy le reclama que no fue esto lo que le preguntó y corre para abrazarlo porque llora recordando lo mucho que sufrió cuando la traicionó. Pero Brad en cambio le dice que ella todavía seguía usando su abrigo, algo que le parece tierno, aunque rápidamente cambia de actitud porque debe saber que la situación es más complicada de lo que se imaginaban y las ruinas no son para albergar tatuajes como pensaban, sino que estas tienen el poder de cambiar el mundo por completo con el poder de los tatuajes. Eso es lo que justamente Arya estaba buscando y seguramente ya tenía el control de al menos 3 ruinas, por lo que debe avisarle al ejército que cuiden muy bien de las ruinas en el Gran Cañón y mientras tanto él se encargaría de acabar con Arya antes que logre someter al mundo por completo, lo que alegra a Izzy porque a pesar de todo Brad sigue siendo el mismo tipo asocial y egoísta que ya conoció, aquel que le gustaba hacer todo solo y sabe que puede volver a confiar nuevamente en él. Al siguiente día, Brad se reúne con Wiseman, el cual le entregaba una píldora con nanocápsulas que actuarían en su cerebro y junto a aquella máquina cree que podrían añadirle cosas a su tatuaje, aunque el resultado dependería de qué tan convencido estuviera. Touko por su parte llegaba al dojo donde encontraba a Seiji inconsciente luego de un fuerte entrenamiento con su abuelo. Y digamos que ella lo despertaba de una manera un poco interesante. Para luego mencionar que estaba feliz de recibir aquel tatuaje porque le permitía estar junto a él y conocer de aquel mundo. Algo que Seiji confirmaba y se alegraba porque los dos pudieran estar juntos. Luego de unos días, nuestro prota estaba en un helicóptero junto a sus conocidos y el coronel Sanders le agradecía por venir a esta operación, pero Seiji les dice que Izzy ya ha hecho mucho por él, así que no se opondría en ayudarlo, algo que Sanders le agradece demasiado porque es de mucha ayuda con su poder y promete que Touko estaría a salvo, aunque la chica se disculpa porque ella insistió en venir, aunque el coronel promete que los ayudará en todo lo posible para solucionar ese tatuaje en la frente de la chica y comenzaba a presentar a los demás miembros de la misión, ya que tenían algunos Zealots originales, también como un escuadrón de soldados con copias, por lo que deberían conseguir el control de aquellas ruinas por el bien de este mundo. Minutos después, Brad era avisado por Wiseman sobre lo que estaba haciendo el ejército estadounidense y es posible que se tratara de una trampa de parte de Arya, por lo que Izzy estaba en riesgo, así que Brad le pide que lo deje salir, pero Wiseman le recuerda que si lo hacían, el código no se completaría y moriría en vano, por lo que le pide un poco de paciencia porque deben completar todo el plan. Mientras tanto, nuestro prota miraba cómo desde los helicópteros lanzaban varios misiles y ráfagas de disparos contra una de las ubicaciones. Esto lo preocupaba y le pedía a Sanders que detuviera esto, aunque el hombre le recuerda que esto era la guerra, por lo que luego ordenaba a todos que acabaran con los enemigos y uno a uno comenzaban a asaltar. Incluso Seiji se despide de Touko prometiendo que regresaría pronto, ya que acabaría con todo esto. Segundos después, algunos soldados logran ver una figura que emergía desde las llamas y Johnson les pedía a todos que lo cubrieran pues se encargaría de aquella chica, por lo que corría emocionado mientras liberaba su poder eléctrico y en un momento escuchaba como una espada se mueve, así que terminaba cayendo muy cerca de Cal mientras veía que parte de su cuerpo había quedado atrás, pero la chica lo ejecutaba aterrorizando a todos los demás mientras que ella les avisaba que sería su oponente y los derrotaría, justo cuando unas Maid aparecían cerca en respaldo y al tiempo que Arya era avisada sobre el combate de allí fuera y comenzaba a creer que con solo Cal no sería suficiente, por lo que le pide a Hiltud que toque el cristal porque le daría un poco de poder y además evitaría que aquella chica se vincule a su poder por un tiempo. De esta manera podría ayudar a Cal para evitar que los interrumpan.
En ese momento, Izzy corría intentando atrapar a Cal, pero le era imposible porque recibió un impacto directo que atravesaba su barrera de aire. Además, eran atacados por diferentes partes gracias a la velocidad y el poder que tenían aquellas chicas. Incluso nuestro prota se unía al combate, pero cuando tenía la vista puesta en Cal, recuerda lo que Brad le había enseñado y sabe que su objetivo debe ser la reina, por lo que comenzaba a intentar llegar hasta el túnel, pero Cal aparecía en su lado en un segundo diciéndole que no debería precipitarse, porque para ellos lo importante es que hubiera llegado y Arya pronto lo recibiría, por lo que lo cortaba en todo su cuerpo dejándolo bastante herido, mientras que Touko gritaba muy asustada, pero Sanders la calmaba porque Seiji no moriría con esto, aunque pensaba que estaba perdiendo a muchos soldados de una manera muy rápida, ya que no podían superar a aquellos enemigos. Incluso Lina llegaba a tener complicaciones y era Izzy quien aprovechaba la distracción de una de las Maid para poder salvar a Tom, justo cuando Touko miraba que algo aparecía desde las sombras y reconocía a Iltud, quien comenzaba a gritar y a liberar un poder desde su interior bastante descontrolado, e incluso su cuerpo se comenzaba a transformar por completo, mientras que Izzy miraba a la distancia aquella figura bestial que se formaba en medio del campo de batalla. Comprendiendo lo que Brad le había dicho, porque sus fuerzas no eran rival para las del reino, y en este momento Iltud atacaba la nave donde estaba Sanders junto con Touko, incluso luego saltaba hacia otra de las naves y empezaba a derribarlas, pero Sanders tomaba a Touko en sus hombros y saltaba activando su poder, consiguiendo aterrizar sin heridas, y le entregaba a la chica a uno de sus compañeros justo cuando notaba que Cal llegaba cerca, y luego de esquivar uno de aquellos cortes lanzaba una onda de poder concentrada que Cal esquivaba por muy poco, aunque le asustaba ver el poder de aquel general, y Izzy llegaba junto a su coronel, por lo que Cal no se intimidaba y los desafiaba para que intentaran eliminarla, sin importar que fueran dos contra ella. Mientras tanto, Arya conseguía consumir todo el poder de aquella ruina y cientos de tatuajes salían desde el lugar, por lo que Arya era informada que se trataba del coronel Sanders quien los estaba atacando. Por otro lado, Izzy miraba que sin importar los ataques que usaran no lograban alcanzar a Cal, por lo que ella utilizaba una técnica algo diferente para descomprimir el aire que había cerca de la chica y conseguía hacerle una herida, algo que el coronel le halaga, pero notaban como el aire empezaba a reunirse junto a Cal, quien en cuestión de segundos enviaba una onda expansiva muy poderosa que alcanzaba a Izzy, mientras que Sanders se acercaba lo suficiente para impactarla, y en cambio Cal con su espada le cortaba varias partes de su cuerpo dejándolo en el suelo, pero Sanders avisa que el ejército nunca se rendiría ni caería ante el reino, mientras que Cal solo le dice que su ambición tenía una gran oscuridad y lo cortaba en los ojos, para luego ir con Izzy, quien estaba herida de un brazo y no podía hacer nada más, pero Cal la saludaba porque suponía quién era y era su momento de que partiera de este mundo, justo cuando escuchaba un vehículo y en un rápido movimiento Cal lo cortaba por la mitad, mientras le dice que es increíble que viniera solo para salvar a una chica como Izzy, pero Brad dice que son sus viejos amigos y aún eran compañeros de guerra, por lo que vengaría lo que hicieron, aunque Cal le recuerda que no podría vencerla ya que simplemente estaba haciendo todo lo que Arya había pensado. Esto asombraba a Izzy porque entonces todo era un plan para atraer a Brad, mientras que nuestro prota a la distancia notaba la presencia de Brad, por lo que prometía que pronto iría a ayudarlo, pero Arya llegaba a su lado burlándose de su estado tan lamentable y el hecho de que Brad siga con su ideal de no ejecutar a nadie, pues si no fuera por aquel pensamiento seguramente hubiera logrado sacar adelante su objetivo, pero nuestro prota se molesta porque hable de esta manera de alguien a quien consideraba su héroe, aunque cuando intentaba acercarse, Arya desaparece por un momento y luego le estampa contra un muro de piedra para además atravesarle uno de sus brazos e inmovilizarlo, mientras le dice que no debe reclamarle si no puede hacer nada contra ella, y nuestro prota reclama que no le permitirían que siga con su plan, ya que lo único que hace es sacrificar a un grupo de inocentes para buscar un mundo justo, el cual solo sería uno que le beneficia a ella, pero Arya responde que igualmente él no puede hacer nada y tampoco podría eliminar a todos los conflictos con su ideal de justicia, por lo que era solo un niño con ideales irreales y lo único de él que a ella le interesaba es aquella llave que posee. Por este motivo fue que ella filtró aquella información al ejército sobre este lugar, pues estaba segura que habría un grupo de Silets que vendría y entre ellos seguramente estaría su protectora Izzy, quien le confiesa que cuando vivía en Estados Unidos era amante de Brad y al estar en peligro lógicamente este vendría a protegerla, por lo que cuando el poder comience a consumir y a devorar a Brad ella podría tomar su llave, así luego solo le haría falta tomar la llave de Seiji y para esto le daría dolor y sufrimiento, comenzando entonces a atravesarle lanzas de roca porque los finales felices le aburren y el poder es lo único que puede otorgar la justicia.
Y en otra parte de la pelea, Brad usaba un arma secreta contra Cal, haciéndola sonrojar, pues dice que parecía estaba muy enamorada de él. La traigo muerta. Pero le confesaba que nadie podría obtener su corazón, pues ya le pertenecía a Izzy, y esto provocaba la ira de Cal, quien enviaba una onda de viento que Brad lograba detener sin recibir mucho daño y le avisaba que no vino sin prepararse. En ese momento Izzy recordaba cuando pasaba sus días junto a Brad y cómo ella disfrutaba de su compañía, aunque este notaba que tenía marcas en su tatuaje y ella le confiesa que odiaba los tatuajes porque le quitaban muchas cosas, aunque debía aceptar lo que ahora era, pero soñaba con algún día que aquellos tatuajes desaparecieran. Mientras tanto, Wiseman miraba a la distancia y confiaba en que Brad podría usar su poder al máximo mientras aquellas nanomáquinas estuvieran en su interior, por lo que Brad le ordenaba a Izzy que se alejara y comenzaba a luchar contra Cal, consiguiendo liberar algunas esferas de vacío mientras le ordenaba a Izzy que fuera por Seiji, algo que ella comenzaba a hacer mientras se preocupaba demasiado por lo que le sucediera a Brad. Pero muy cerca de allí, Lisa conseguía luego de varios intentos acabar con aquella chica que tantos problemas le dio y que incluso le causaba una herida, pero aprovechaba para revisar al coronel, quien había perdido demasiada sangre, por lo que se comunicaba con Burns porque debe asumir el mando. Justo cuando notaba que Brad estaba luchando contra Cal y se asombra porque no esperaba verlo allí, pero en cambio Burns hablaba con los del helicóptero que aún estaban cerca y les avisan que solo quedaban 10 con vida, ya que aquella bestia los estaba destrozando, y Burns ordena que se retiren, pues deben reunirse en el punto de extracción, y le ordenaba a Tom que se llevara a Touko, por lo que él comenzaba a huir y ella preguntaba por Seiji, pero Tom le dice que seguramente Izzy lo rescataría y que volverían juntos. Mientras tanto, nuestro prota con sus pocas fuerzas intentaba usar su poder, pero no lo conseguía, y Arya se burlaba porque seguramente se debe estar preguntando por qué no funcionaba, así que le confiesa que esto se debe a que el Voidmaker de ella lo evitaba, aunque también se debe a que no conoce el verdadero propósito de su tatuaje, y ella tampoco se lo dirá porque lo único importante es que se convierta en su llave. Mientras tanto, Brad seguía luchando de manera igualada contra Cal, quien incluso conseguía cortarle uno de los brazos, pero Brad lo usaba para golpearla y luego lo unía nuevamente a su cuerpo con su regeneración, mientras que Touko se detenía y le dice a Tom que no puede dejar a Seiji, así que comenzaba a correr de vuelta y el hombre caía al suelo pues su poder se le había agotado, y al buscar su detonador nota frustrado que ya no tenía más. Mientras tanto, Lisa miraba asombrada a aquella bestia que se acercaba y Burns le ordena que se marche, pero ella se niega porque no lo dejaría solo y si morirían lo harían juntos, por lo que ambos se preparaban para luchar. Al mismo tiempo, Brad conseguía comprender cómo es que atacaba a Cal porque reflejaba todo a su paso, aunque sabía que no podría reflejar uno de sus ataques de luz con el que consigue destruirle la espada y herirla. Así que furiosa ella liberaba el poder de su interior, avisándole que si es necesario moriría, pero se lo llevaría a él también para que los dos estuvieran unidos por siempre. Lisa, por su parte, combinaba su poder con el de Burns para detener y explotar lugares cerca de Hiltud, aunque sin importar qué hicieran no podían superarla y en cambio recibían algunas heridas del poder de la chica. Eso tomaba por sorpresa a Lisa y más al ver que aquella bestia la atacaba por sorpresa, mientras que Burns se interponía para recibir todo el impacto de las garras. Además, la pateaba para que se alejara, pues con su poder comenzaría a cristalizar parte de Hiltud y luego con un disparo se despedía, esperando que Lisa pudiera seguir con vida, aunque Touko escuchaba la explosión a la distancia y se preocupaba aún más por Seiji. Mientras tanto, Izzy estaba escondida mirando el sufrimiento de Seiji y en un momento disparaba contra Arya, pero su disparo se desintegraba y unos tentáculos del suelo la sujetaban. Esto la confunde y Arya solo mencionaba que los humanos por siglos han seguido luchando sin poder detener las guerras, justo cuando Brad caía en medio de ellos bastante herido y Cal llegaba con su poder al máximo diciendo que nadie superaría su límite. Pero ante la mirada de horror de Izzy y de nuestro prota, Brad se levantaba ordenándole al alma de su tatuaje que le diera 5 minutos más de su fuerza y luego podría devorarlo. Así que Arya aprovecha para decirle que su razón para cambiar este mundo es porque los humanos rechazaban la evolución y la selección natural. Eso les permite avanzar hacia un futuro y se quedaban limitados en todo lo que podían hacer. Por este motivo, su objetivo es reescribir este mundo quitándole aquellos límites que los agobiaban, pero nuestro prota comprendía que ella lo único que buscaba era acabar con todas las personas y convertirse en una diosa que
que cree una nueva línea de humanos, así que le gritaba a Cal si estaba dispuesta a morir. Ella lo confirma porque hace tiempo que había tomado su decisión al servirle a la princesa, por lo que seguían luchando contra Brad, quien recibía una ráfaga de cristales que lo atravesaban y lo herían mucho más, por lo que Izzy lloraba al sentirse tan inútil y no poder hacer nada, pero le rogaba a Seiji que usara su poder para salvar a Brad, ya que era el único que podía hacerlo, algo que nuestro prota sabía, pero no podía activar su poder por culpa de la princesa y debería haber algo para superarla. Así que recordaba aquella voz que ya le había hablado y en su mente la llamaba para que le diera un poder superior al de Arya, consiguiendo que su cuerpo se llene de mucho poder y un vacío comenzaba a fortalecerlo, lo que asombraba incluso a Brad, y usando lo último de fuerzas que tenía consigue atravesar la barrera de Cal, consiguiendo tomarla de la cabeza, y una onda sacudía toda la isla cuando Brad dejaba a la chica en el suelo, aunque en ese mismo momento el poder del vacío comenzaba a devorarlo y Brad le pide a Seiji que use el poder que tiene para devorarlo, algo que él niega porque se supone que juntos derrotarían a la reina y no puede aceptarlo, pero Brad le hablaba a la fuente de poder de nuestro prota para que entonces fuera quien lo devorara, y en este momento Seiji miraba la forma del alma en su tatuaje quedando impactado, mientras que Arya pensaba evitarlo pero terminaba enfocándose en un misil que el coronel había ordenado enviar para destruir las ruinas, por lo que al girarse solo puede ver como aquella fuente devoraba a Brad, quien se disculpaba con Izzy por ser egoísta y le deseaba a Seiji que fuera un verdadero héroe, dejando sin palabras a nuestro prota por perder a su héroe, y Arya se molesta porque aquellas antigüedades tuvieran su propia voluntad, pero igualmente se acercaba a nuestro prota porque él ahora poseía 2 llaves y le recuerda que ya le prometió darle sufrimiento y desesperación. Así que cuando Touko comenzaba a correr hacia él emocionada por verlo con vida, Hiltut aparecía por su espalda de sorpresa y en un rápido movimiento la devoraba, todo frente a los ojos de Seiji, quien no podía creer lo que estaba sucediendo, y Arya solo se reía al ver que Hiltut volvía a su forma humana, porque ahora el héroe perdería su propósito y se vería sumido en una sed de venganza, por lo que esperaba no perdiera sus ideales, y en medio de una ráfaga de poder se marchaba. Se acabó todo, todillo. Unos días después, nuestro prota estaba aún sin asimilar todo lo que había pasado y escuchaba una voz que le hablaba sobre la fuente del poder de los tatuajes y lo que sucedía cuando el alma de este era corrompido al máximo, ya que quien poseía el tatuaje era devorado. Aunque lograron ver que Hiltut logró mostrar la forma de su alma sin ser consumida, pero Brad le pidió que lo devorara antes que fuera consumido por completo y le había heredado sus esperanzas. Pero en ese momento Seiji reconocía a aquel hombre, pues fue quien le dio el tatuaje, y justo Izzy aparecía apuntándole a Wiseman por la espalda, pues tiene muchas cosas que explicar, mientras que el hombre le dice que admiraba su resistencia a pesar de haber perdido uno de los brazos, pero no cree que pueda entregarlo al ejército porque fue quien apoyó a Brad en Japón y quien lo conocía mejor que nadie, así que ahora tiene la obligación de cumplir el sueño que Brad le había dejado, y este era acabar con todos los tatuajes del mundo, sorprendiendo demasiado a Izzy, pues recordaba la promesa que Brad le había hecho. Minutos después, luego de una explicación, nuestro prota supone que terminaría de la misma manera que terminó Brad, siendo consumido por su fuente de poder, y Wiseman le dice que lo que le hacía falta es madurar psicológicamente, pero furioso Seiji le pregunta si acaso madurar traería de vuelta a Brad y a Touko, o acaso haría que el brazo de Izzy volviera a crecer, mientras que Wiseman le dice que debe recordar aquel sentimiento de impotencia y de falta de experiencia que tuvo ese mismo día para usarlo como motivación, porque aún conservaba un fragmento del alma de Brad y le mostraba una máquina con la que podría mostrarle los recuerdos de aquel chico para que aprendiera muchas más cosas y para que entendiera cuál podría ser su futuro. En aquellos recuerdos, Brad estaba luchando en un duelo contra Cal, mientras que Arya estaba hablando con su padre, el rey, sobre la información que habían recibido de parte de Brad y los resultados de sus exámenes, por lo que creía que sería bueno tenerlo en Brahman, justo cuando Brad perdía el duelo contra Cal, pero Akita, el capitán de Brahman, lo felicitaba porque demostró un gran nivel y se marchaba esperando hablar pronto con él. Incluso un chico llamado Barma se acercaba felicitándolo por el nivel que logró demostrar y estaba seguro que la princesa lo aceptaría, justo cuando Arya lo llamaba diciéndole que había pasado la prueba y sería parte de Brahman. Además, con los resultados de los exámenes usaría el traje sin detonador porque la información que les dio es valiosa y él era apto, aunque le advierte que se trataba de un tatuaje invaluable y si lo traicionaba, ella lo recuperaría a cambio de su muerte.
Días después, Brad ya tenía su tatuaje y revisaba el mapa sobre el lugar donde estaría la tecnología para destruir los tatuajes, por lo que iba a hablar con Cal. Aunque la tomaban, digamos que en un momento inoportuno. ¡Qué rico! Pero mientras comentaba sobre aquel lugar donde ella vivía y su relación con la princesa, Cal le advierte que no debería acercarse demasiado a Samsara si valoraba su vida. Esa misma noche, Brad estaba revisando aquellas instalaciones cuando nota que Barma estaba cerca y lo sometía preguntándole qué hacía allí y si acaso era un espía enviado por el rey, mientras que aquel chico le dice que sabía que es un espía americano y Brad lo niega porque no tenía contactos con nadie, pero justo en ese momento Barma le avisaba sobre la guardiana de Samsara, Ash, la conocida como la superhumana sin ojos que aterrizaba cerca y en cuestión de segundos Brad era lanzado varios metros a la distancia, terminando bastante herido y se asombraba al notar la regeneración de su cuerpo. Un rato después, Barma lo presentaba ante el rey porque podría serles de utilidad para descubrir lo que tramaba la princesa y Kokuo lo aceptaba, aunque Brad le preguntaba por qué permitía que Arya hiciera lo que quisiera aún sabiendo que no era su verdadera hija, pues esto terminaría costándole su puesto como rey y Kokuo se molestaba demasiado porque parecía tener demasiada información y le ordenaba que se fuera. Luego de algunas horas, Arya ya lo encontraba y le decía que tenía información sobre las primeras ruinas, así que lo enviaría junto con Cal para que tomaran aquel lugar. Pero unas horas después, Cal no entendía por qué Brad se negaba a matar, así que este le dice que era su política porque cada uno tenía derecho a poder ejercer su propia justicia y solo los dejaba inconscientes. Pero Cal le decía que la orden fue ejecutarlos y luego de hacerlo, ella misma se marchaba, dejando algo furioso a Brad. Durante los siguientes días, Brad siguió entrenando y conociendo más sobre aquel lugar. Incluso estuvo presente cuando Yltut fue presentada, pero luego de más de un año se reunía con Barma porque ya era el momento de infiltrarse en Samsara y conseguir que el rey tomara una decisión contra Arya, aunque Barma no sabía que elegiría al rey porque este parecía tener demasiado afecto hacia la princesa, mientras que Brad le decía que igualmente deberían hacer su justicia y en segundos se enfrentaban a Ash, por lo que Brad con su velocidad y su fuerza conseguía impactar a la chica, pero se asombra porque no la dejara inconsciente, sino que ella lograba abrir sus ojos que habían estado sellados, por lo que continuaban luchando y con ayuda de Barma lograba acorralarla para luego darle un fuerte golpe. Además, con el poder del vacío le quitaba el tatuaje que ella tenía, dejándola sin fuerzas para seguir luchando, pero cuando Barma le dice que si excavaban un túnel llegarían a la parte inferior de Samsara, Brad sentía algo extraño porque parece que había estado usando demasiado de su poder. Aún así, seguía usándolo para excavar un túnel y luego de unos segundos llegaban hasta lo que parecía ser una habitación, pero una chica los saludaba presentándose como Kusuri, la hermana de Arya, y allí habían dos más, aunque Brad no entendía nada de allí y la chica en cambio suponía que eran espías enviados por el rey, por lo que les pide que la sigan pues les enseñaría todo el lugar. Así que los lleva por los pasillos hasta el final de la sala residencial, donde ya había un cuarto lleno de cápsulas y cuerpos idénticos al de Arya. Esto hace que Brad comprenda que eran clones y Kuyuri dice que en realidad son como hermanas y todo inició cuando se descubrieron las ruinas en el reino, ya que el rey quería reescribir todo el mundo, pero la interfaz que se necesitaba era imposible de conseguir, pues estaba en el centro de aquellas ruinas. Por ese motivo comenzaron a crear un sistema que pareciera humano, pero que en realidad fuera una interfaz capaz de fusionarse con el interior de aquellas ruinas, siendo Arya quien logró ser la mejor versión posible, mientras que ellas solo habían sido desperfectos y estaban obligadas a vivir en este lugar. Pero Brad todavía no comprendía por qué ella les estaba confesando todo esto, ya que no cree que odia a la princesa, lo que Kuyuri niega porque igualmente todas ellas tenían una parte de Arya, aunque tampoco estaba de acuerdo con lo que buscaba hacer, y en este momento detenía a dos chicas que se habían lanzado para atacar a los visitantes, por lo que les reclama que no deberían hacerlo pues ella estaba hablándoles. Minutos después Cal la llamaba y Kuyuri mentía diciendo que no había pasado nada fuera de lo normal, pero las otras dos chicas gritaban diciendo que habían dos extraños en las instalaciones, por lo que Brad conseguía la información necesaria y se despedía de Kuyuri prometiendo que guardaría sus esperanzas para cumplir su deseo. Así que comenzaban a correr para ir directamente con el rey, mientras que Cal no lograba alcanzarlos y Arya al saber que se escaparon llegaban directamente con Cal porque no deben permitir que escaparan del país, pues seguramente ahora que sabían sus intenciones su padre no dejaría que lo consiga y debe encontrar a Brad, el cual recordaba lo que Kuyuri les dijo porque
porque desde que fueron creadas no habían sido vistas como humanas sino como objetos de los que muchos se aprovecharon. Esto hizo crecer un odio en Arya y por esto su objetivo ahora era acabar con todos en este mundo para crearlo desde cero, creando así una nueva línea de vida. Pero para Kuyuri esto iba en contra de ellas, quienes habían sido inspiradas en los humanos, y las otras chicas les dicen que igualmente la culpa era del rey por todo lo que causó para crearlas, ya que durante muchos años los usuarios de tatuajes fueron usados como experimentos para probar diferentes torturas en sus cuerpos, lo que terminó con más de 3000 personas siendo parte de esto y con Arya como resultado de tanta tortura, algo que destruyó a Arya al saberlo. Luego de un rato, Brad llegaba con Barba ante el rey después de que este fuera herido y le reclama que todo fue su culpa, lo que el rey sabe, y luego de escuchar todo lo que ha planeado Arya se lamenta porque no pensó que el odio de la chica llegara hasta ese punto, aunque era su culpa por amarla como una hija sabiendo que ella era una simple herramienta, así que había aceptado ya su destino y le pedía a Brad que lo siguiera porque debería escapar de este lugar, ya que seguramente Arya vendría a ejecutarlo y con toda la información que tiene le dejaba el destino del mundo en sus manos. Algo que Brad aceptaba porque era lo que Barba había deseado, y luego de unas horas ya estaba enfrentándose a todas las fuerzas de Arya, donde un gran número de chicas lo atacaban, pero Brad con su fuerza lograba superarlas. Incluso debía enfrentarse nuevamente a Khal, quien lograba detenerlo y herirlo, pero Brad aún así demostraba su fuerza y forzaba su poder hasta un límite muy grande que lo ponía en peligro. Pero cuando estaba por escapar era el capitán Ajita quien usaba su poder y creaba un cubo gigantesco esperando atraparlo. Segundos después, Arya llegaba y a Ajito le decía que no logró atraparlo, pero la princesa, llena de ira, usaba su poder para crear una poderosa explosión con su vacío a la distancia. Además, ordenaba a todos que buscaran y trajeran el tatuaje de Brad sin importar que este hubiera muerto, pero Brad lograba llegar hasta un buque donde prometía que algún día acabaría con Arya y su deseo de reescribir ese mundo. Pero ahora, en la mente de Seiji le dice que no logró hacerlo y por esto quiere que siga su última voluntad, aunque no sería solo la de él, sino la de muchas más personas que han caído, y nuestro prota no lo aceptaba porque nunca sería digno. Además, no podía hacerlo porque había quedado solo, y Brad le recuerda que los límites no existían, porque si podía alcanzarlo con su mano, podría lograrlo, y estas palabras le recordaban a nuestro prota lo que siempre le dijo su padre, por lo que le ofrecía la mano a Brad, aceptando su legado. Después de un año, nuestro prota seguía entrenando y minutos después se reunía con Izzy, quien le pregunta qué opinaba acerca de Wiseman, porque para ella era un científico loco que solo buscaba su propio beneficio, ya que incluso en una ocasión estuvo por vender algunos tatuajes al reino, y Seiji le dice que por ahora deben confiar en Brad. Además, Wiseman era enemigo de Arya y eso los convertía en su aliado, justo cuando sostiene a Izzy, quien se sorprende porque ha cambiado bastante en este año y nuestro prota lo sabe, pero le pide que prepare su prótesis porque pronto tendrían un simulacro. Esa noche, Y después de darse una deliciosa cena con lagartijas, orugas y algunos saltamontes, ¡Ah, un manjar! Bueno, tómate un trago, me cago que está rico, weón. comenzaban el entrenamiento, donde Izzy intentaba impactar a nuestro prota, pero este aparecía por su espalda y la dejaba fuera del combate. Luego, en cuestión de segundos, hacía lo mismo con todos los demás, y cuando terminaban el entrenamiento, todos se acercan preguntando cómo es que logró mejorar tanto en tan poco tiempo. Pero nuestro prota les dice que siente como si pudiera ver los movimientos y lo que sucedería, algo así como una predicción. Luego de unos minutos regresaban a la cabaña, pero notaban que había sido destruida e Izzy era avisada que habían descubierto su escondite, mientras que Seiji encontraba un CD en el suelo, por lo que supone que este era el motivo por el cual vinieron. Un rato después se reúnen con Wiseman, quien les dice que ya había visto el video y no sería nada que les agradara, pero nuestro prota ordena que lo reproduzca y miraban que era una grabación de Arya, quien los saludaba porque había pasado todo un año desde su último encuentro y tenía muchas preguntas para él, pero por ahora le mostraba que estaba en una playa y muy pronto tenía pensado ir de excursión al Gran Cañón, así que le gustaría que se reunieran allí para poder charlar un poco, y la cámara se movía mostrando que tenían a Lisa prisionera, pero Arya se disculpaba
disculpaba por lo que vieron y esperaba que se reencontraran pronto, dejando furioso a Seiji, quien quería ir de inmediato, pero Wiseman lo niega porque esto era justamente lo que Arya quería y aún no estaba listo, ya que durante este último año lo ha estado entrenando para que se haga más fuerte, pero el plan es crear un virus que pueda introducir en el sistema de Arya para acabar con el plan que ella tiene, así que no puede perderlo, y mientras siga con vida el plan de Arya no funcionaría, pues ella necesitaba tener las dos llaves. Aún así, nuestro prota no quería seguir encerrado con su sed de venganza y Wiseman le recuerda que Brad hubiera elegido lo mejor para este mundo, pero es Izzy quien se levanta apuntándole al científico porque si Brad estuviera con vida, ella sabe que diría que deben ir por Lysa para salvarla, así que le ordena que arregle todo lo necesario porque irían a salvarla así tenga que dar su propia vida para asegurar que Seiji no muera. Después de unos minutos, Izzy preparaba todo lo necesario prometiéndole a Brad que mantendría con vida a su heredero de héroe, mientras que Seiji entrenaba desahogando su ira porque se reuniría nuevamente con Arya y le haría pagar por quitarle la vida a Touko. Así conseguiría saciar su sed de venganza. Incluso Tamaki se despedía de manera dramática prometiéndole a su enamorada que si volvía se casarían. Aunque todos sabemos cómo terminaría esto y hasta la chica se lo decía porque pasaba mucho en los animes, pero este juraba que volvería con vida. Después de unas horas conseguían llegar hasta las ruinas del Gran Cañón, donde también el coronel se encargaba de la seguridad desde una de las fortalezas y era avisado de una presencia extraña, así que miraba que Ajita estaba sobre una de las rocas mientras que se le dedicaba a su reina su vida porque llegaría el momento de convertirse en parte de esta creación, así que liberando su poder se transforma en su forma bestial dejando que el alma de su tatuaje lo consumiera y Sanders avisa que deben atacar de inmediato. Además debían reforzar la seguridad y nadie debe distraerse ni por un solo segundo, ya que experimentó lo que es luchar contra aquellos monstruos y no permitiría una derrota como la que tuvieron en Japón y por la cual perdió uno de sus brazos y de sus piernas. Así que mientras las fuerzas disparaban a aquel monstruo, Seiji con los demás avanzaban por otra parte, mientras que algunos soldados les disparaban creyendo que eran enemigos y nuestro prota les dice que deben abrirse paso. Así que con sus habilidades y poderes superaban a los soldados llegando hasta un borde del cañón, donde veían como varios soldados eran atravesados por agujas de metal gigantescas y una chica junto a Laka aparecía con varios soldados más, pero Izzy le pedía a Seiji que no fuera y él se asombraba al ver el dolor en Izzy, por lo que comprendía que aquellos eran compañeros de ella y que habían perdido la vida, y es Tamaki quien le pide que se marche junto con Tom hacia las ruinas, porque él junto con Izzy se encargarían de detener a aquellos dos enemigos para que no causen tantas bajas en el ejército, dejándole a nuestro prota la tarea de detener a Arya, algo que él acepta y se dividían en dos grupos, por lo que cuando Izzy saltaba para proteger a un soldado notaba que la atacaban y quedaba impactada cuando nota que se trataba de Lysa quien lo había hecho. Tamaki por su parte lograba salvar a un soldado cuando aquella mujer estaba por atravesarlo por completo y el soldado le preguntaba quién era, pero Tamaki responde que les estaban dando una paliza y si acaso no tenían siles originales, algo que aquel soldado confirma, pero venían en camino y con una rápida patada lo dejaban noqueado para que la vida de aquel soldado no peligrara. Luego se reunía con Aisha preguntándole si acaso fue quien atacó su cabaña porque son similares a aquellas lanzas, algo que ella confirma, y cuando atacaba Tamaki con un simple movimiento destruía la roca que lo atacaba. Además se presentaba porque tenían algo pendiente por destruir sus cosas y cuando el enemigo aparecía por su espalda es Aisha quien lo elimina con un rápido disparo porque no deben interferir, ya que ella estaba un poco emocionada porque podría por fin experimentar lo que era el miedo a morir, así que espera que no la decepcionara y que demostrara que tan fuerte era, sorprendiendo un poco a Tamaki por aquella actitud. Izzy por su parte, mientras luchaba contra Lysa, escuchaba como Laka le hablaba porque ya se enteró de su historia, también como sus padres la trajeron junto a su hermano en este cañón y por accidente descubrieron las ruinas, pero su hermano no había logrado controlar el tatuaje sin detonador y solo fue ella quien sobrevivió luego de poder activarlo, aunque desde entonces quedó a cargo del coronel Sanders y le explica que Lysa ahora estaba siendo controlada por Iltut, aunque le costó bastante conseguirlo y él mismo tuvo que ayudar a adiestrarla, así que furiosa Izzy golpeaba a Lysa y advierte que lo haría pagar por todo lo que le ha estado haciendo, porque si hay algo que odia eran las basuras como él.
Mientras tanto, Alita en su forma de monstruo conseguía crear algunos cubos y acabar con varios helicópteros, lo que uno de los superiores le reclamaba a Sanders, pero en aquel momento miraba como este caía al suelo sin vida, justo cuando una chica lo impactaba contra un muro y Arya le ordenaba que lo dejaran con vida, aunque el coronel no planeaba quedarse allí y se lanzaba lleno de ira para herirla, pero Arya con su poder lo inmovilizaba y lo dejaba en el suelo inconsciente mientras se reía de la voluntad tan increíble que tenía aquel hombre. Después de un rato, nuestro prota usaba su poder para abrir un agujero hacia el lugar donde estaban las ruinas, así que bajaba hasta notar que Cal estaba allí y como podía esquivaba un corte que ya le enviaba, asombrándose al mismo momento porque notaba que no podía usar su poder, pero reconocía a Cal, quien le avisa que no podrá destruir aquel lugar, mientras que Seiji le dice que si hay una manera de interrumpir lo que estaba planeando Arya, ya que su poder provenía de estas ruinas, por lo que Cal lo atacaba respondiendo que gracias a su reina es que puede usar el cancelador de ruido para que su poder no se libere y debe saber por medio de Brad que ella es de las más fuertes, pero nuestro prota también le responde que Brad le dejó la enseñanza de cómo vencerla y no podría hacer nada que pueda detenerlo, aunque Wiseman se preocupaba un poco por la cancelación de ruido que limitaría los poderes de Seiji. Mientras tanto, Aisha caía al suelo luego de un impacto y se asombraba por el poder que tenía Tamaki, el cual salía con imponencia mientras la desafiaba, lo que solo le generaba mucha más emoción. Izzy por su parte seguía luchando aunque sabía que contra dos oponentes al tiempo sería demasiado complicado y como podía lograba esquivar los látigos de Laka, pero Lisa la tomaba de sorpresa y alcanzaba a ser herida, aunque cuando pensaba que recibiría bastante daño es protegida por dos soldados que la reconocían, algo que le alegra porque son antiguos conocidos y le pide que se encarguen de Laka mientras ella detiene a Lisa, así que se dividían y Laka se molesta porque arruinarán su diversión, pero aquellos soldados superaban al chico rápidamente y le causaban una herida en su brazo, mientras que Izzy se lanzaba contra Lisa y le advierte a Hiltut que no se contendría ni porque tuviera el rostro de su amiga, así que lograba esquivar las llamas de fuego y con un fuerte golpe directo en el rostro de Lisa hace que Hiltut sea separada del cuerpo de su amiga. Mientras que Laka furioso conseguía herir a uno de los soldados y al siguiente lo destrozaba, pero cuando estaba por desatar su ira contra aquel que quedaba, una explosión lo sorprende porque era Izzy quien había llegado, al tiempo que recibió un disparo en su hombro y se extraña porque sentía dolor pero la bala no lo atravesó, así que Izzy le dice que es una bala especial para alguien como él ya que poseía el veneno de una serpiente y con una fuerte patada lo dejaba sin fuerzas en el suelo, retorciéndose del dolor. Tamaki por su parte lograba estampar contra una pared a Aisha, quien le pedía emocionada que atacara con todo lo que tenía para que ambos murieran, pero Tamaki responde que le hizo una promesa a su prometida y al ser el protagonista de su historia no morirá, así que se lanzaba con todo su poder y en el camino se llevaba también a Laka, quien justo caía por el aire, consiguiendo acabar con aquellos enemigos de un solo ataque. Nuestro prota por su parte se asombraba por la velocidad de Cal, pero aún así usaba su técnica para intentar superarla, aunque conseguía luego de varios ataques romper una de las espadas a pesar de recibir una fuerte herida en su abdomen, pero igualmente se regeneraba gracias al poder de Brad y alejándose un poco le preguntaba por qué apoyaba la idea de que un humano se convirtiera en Dios, pero Cal responde que no sabe nada porque cuando Arya consigue las llaves se unificaría junto con sus hermanas, así que todas se convertirían en una sola y a pesar de que la princesa pierda su personalidad, en quien se convertirá será en una completa deidad, por lo que volvía a atacar sin esperar que alguien como él lo entendiera, mientras que nuestro prota no podía creer que en realidad Arya estuviera dispuesta a sacrificarse a sí misma para volverse una diosa. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. En ese instante Cal ataca y nuestro prota recibía toda la espada dentro de su brazo mientras avisa que no permitirá que Arya se salga con la suya porque debe pagar por lo que le hizo a Touko y sería él quien la haga pagar, así que seguía luchando e incluso usaba como arma aquella espada incrustada en su cuerpo, pero la lucha quedaba bastante igualada y bajaban de aquel cristal en medio de los golpes, mientras que Cal decidía terminarlo con un ataque directo, por lo que mientras se preparaba nuestro prota se acerca ya que sabe qué es lo que haría y Cal solo le agradecía por haber traído la llave hasta este lugar, mientras que Izzy corría junto a Tamaki esperando a poder llegar a tiempo.
Nuestro prota por su parte miraba la presencia imponente del poder de Cal y se calmaba porque sabe que si daba un movimiento en falso moriría, así que recuerda lo que Brad le ha estado enseñando y los consejos que le ha dado, por lo que toma valor y fuerza consiguiendo entrar al rango de Cal, quien lo atacaba, y nuestro prota detenía sus espadas usando sus extremidades, aunque recibía heridas profundas, pero la voz de Brad lo hacía reaccionar a tiempo y conseguía desviar los ataques, quedando en una posición favorable, y Cal notaba la mirada de Brad en nuestro prota, algo que le molesta, pero Seiji le impactaba en el abdomen eliminando su tatuaje y dejándola tirada en el suelo, así que sonríe porque espera que Brad lo haya visto, pues consiguió vencer a Cal él solo. Justo cuando notaba que la ruina se iluminaba con mucho poder y la figura de Arya aparecía, por lo que pregunta si había sido demasiado tarde, mientras que ella responde que no esperaba que lograra ganarle a Cal, pero nuestro prota apretaba con fuerza el recuerdo de Touko y a su mente venían las palabras que le había dicho Izzy, porque la chica se había sentido culpable mientras él sabía que los únicos culpables habían sido Arya y el reino, pues acabaron con la vida de su amiga. Además, el único que había tenido mayormente la culpa había sido él por no ser tan fuerte como para cumplir la promesa que le hizo a Touko, por lo que le avisa a Arya que no la dejaría vivir más y ella sonríe porque aceptaba jugar un rato con él. Esto le interesaba bastante a Tom y Wiseman, quien sonreía al recordar las cápsulas que le había dado a Seiji para evitar el agotamiento de su alma, mientras que nuestro prota se molesta porque Arya liberaba unas alas que no servían para volar y cuando atacaba, la chica detenía su poder sin problema. Luego se movía a gran velocidad y comenzaba a disparar con unos rayos de poder, consiguiendo herir a nuestro prota e incluso llegaba a perder parte de su cuerpo, pero con su regeneración volvía a la normalidad y se molestaba porque no podía usar el mismo poder de aquella chica ni vencerla. Pero Arya le dice que antes podía haberlo hecho, pero su camino se perdió y ahora el odio que tenía no le permitía conseguirlo, por lo que luego de un ataque liberaba aún más de su poder, consiguiendo que las rocas empiecen a moverse y daban forma a lo que ella quería, consiguiendo asustar a Tom porque el lugar por donde Seiji había entrado ahora estaba sellado, pero ella le dice que cuando se es fuerte puede dominar incluso la psicología de aquellos que son más débiles, y durante todo este tiempo que estuvo alimentando su ira y su odio, simplemente estuvo bailando a merced de su mano y como ella quería, porque cumplía cada objetivo que ella se pensaba y en este momento solo debe cerrar su mano para ejecutarlo y obtener la llave. Mientras tanto, Tom miraba que Izzy y Tamaki llegaban, por lo que les avisa que Seiji estaba abajo en aquellas ruinas que se habían cerrado, pero notaban entonces como unos aviones pasaban a gran velocidad y atacaban a Ajita para ejecutarlo, aunque este conseguía tomar algo de ventaja y cuando terminaba herido sabía que su momento había llegado, por lo que liberaba el poder al máximo, comenzando a crear una figura inmensa de vacío con lo que arrasaba todo a su paso, incluso destruía gran parte de aquel cañón que había, y segundos después, cuando Ajita se convertía en solo miles de fragmentos, Izzy y los demás se asombran porque estuvieron muy cerca de morir, pero notaban el agujero que había quedado en el lugar y al menos esto les daba vía libre para poder llegar con Seiji más rápido, por lo que comenzaban a avanzar notando que por allí estaba el general Sanders, por lo que Izzy corría hacia él, quien sonreía al saber que ella seguía con vida pues tenía mucho tiempo sin saber nada de lo que le había pasado, pero agradece ver que seguía bien y no había necesidad para que se quedara viéndolo porque sabía el estado en el que estaba, así que lo mejor es que fuera por Arya y salvarán al mundo. Entonces Izzy promete que lo haría y se despide marchándose, mientras que Sanders se lamentaba porque no fue el mejor de los padres, pero al menos sabía que debía proteger el país y en caso de ser necesario podía activar una bomba nuclear, pero Izzy corría pensando que era irónico que terminara regresando al mismo lugar donde todo había comenzado, aquel trágico lugar donde perdió a sus padres y a su hermano, pero sabía que era el momento de terminar con todo y sin importar lo que deba ser, su principal objetivo es salvar la vida de Seiji. Aunque segundos después, cuando llegaban al centro de las ruinas, notaban que el cuerpo de él estaba totalmente atravesado. Bueno, lo intentamos. En ese momento Arya atacaba con figuras gigantes, pero nuestro prota con su vacío se protegía e intentaba ir hacia ella, aunque en un momento siente que su poder lo detiene y se molesta porque estaba llegando al límite, mientras que Arya vuelve a atravesarlo y le dice que el poder del vacío tiene varias habilidades como destruir, sellar o regenerar, pero para poder usarlas en su máximo nivel se debe tener un Sealet muy compatible y esto significa estar libre de odios o sentimientos negativos, algo que nuestro prota niega mientras
mientras se liberaba porque no hay nadie más egocéntrica que ella, mientras que Arya responde que en realidad no hay nadie que ame más a este mundo de lo que ella lo ama, simplemente por aquel amor y porque quiere mejorar el mundo es que debe destruir a la humanidad, borrarlos para salvar al mundo y comenzar uno nuevo siendo la figura que los humanos tanto han anhelado, aquellos dioses de ficción que tanto veneran. Y con un ataque nuestro prota comenzaba a caer sin poder usar sus poderes, pero Arya le decía que Wiseman debería saber el motivo por el cual no podía utilizar el poder de sellado y seguramente por esto lo había enviado para que le sirviera de alimento a ella. Entonces Seiji caía nuevamente sobre unas puntas de tierra que lo herían y era Tamaki quien lo rescataba alejándolo de Arya. Sanders por su parte ordenaba que retiraran a las tropas porque él se retiraría, mientras que Izzy decía que el poder sanador de Seiji no estaba haciendo efecto, así que deberían llevárselo y él se negaba porque sería quien vencería a Arya, pero Tamaki les dice que conseguiría algo de tiempo, mientras que Izzy se le une recordándole a nuestro prota que prometió hacer que volviera con vida, por lo que debe irse con Tom, quien se lo llevaba, y Arya le advertía a aquellos chicos que deben conocer sus límites, porque una vez ella obtenga el poder de aquellas ruinas los devorará sin problemas. Sanders por su parte no entendía por qué los soldados no acataban su orden y ahora venían a salvarlo, pero Izzy y Tamaki comenzaban a avanzar por aquella figura gigante y ella se asombra un poco porque otras personas habrían muerto de manera instantánea con sus ataques, pero luego enviaba una ráfaga de ácido y Tamaki tomaba a su compañera para protegerla, luego seguía sus órdenes y la arrojaba con fuerza, por lo que Izzy llegaba hasta Arya, quien usando su magia le cortaba uno de los brazos, pero Izzy sonríe porque era la prótesis que llevaba puesta y con un golpe consigue herir a la chica. Esto molestaba demasiado a la reina, quien caía al suelo y notaba la herida en su mano, pero Tamaki comenzaba a correr porque Izzy había caído herida y en este momento Arya furioso usaba su poder para causar una gran explosión. Luego salía de las ruinas hasta el exterior asustando a algunos soldados que daban el aviso, pero Tom no entendía por qué no se alejaban, ya que Arya había tomado el control de todo el lugar y lo que debían hacer era evitar que ella consiguiera llevarse a Seiji, aunque Sanders se negaba porque de ser necesario usaría su último recurso y activaba el botón para detonar la bomba nuclear. Esto asustaba demasiado a Tom y a los soldados, pero después de algunos segundos no sucede nada, pues Arya ya había deshabilitado aquel detonador, algo que Wiseman ya sospechaba porque no sería tan fácil, y nuestro prota aprovechaba el momento para lanzarse del helicóptero, ya que veía que Izzy estaba en el aire y la abrazaba pues no aceptaría perder a nadie más, mientras que ella le reclama porque no debió hacer esto, y Arya por su parte sonreía al ver que su objetivo estaba cerca. En ese momento nuestro prota seguía cayendo mientras lamentaba su debilidad y al ver que la fuente de poder de Arya lo devoraría solo se frustraba porque no era suficiente para heredar el poder de Brad. Justo cuando eran devorados y en segundos lograba salir desde el cuerpo de aquel lugar asombrando a Arya porque usó el poder sellador, pero Wiseman piensa que había esperado que Seiji fuera consumido luego de ver morir a una o dos personas más, pero decide que entonces ella debe hacerlo personalmente y activando un dispositivo enviaba una señal satelital hacia el cuerpo de nuestro prota, quien notaba cómo empezaba a cambiar y la fuente de su tatuaje lo devoraba, así que comprende que habían sido las cápsulas que Wiseman le había dado y este solo pensaba que Arya cometió dos errores. Primero, pensar que él se imaginó darle el veneno desde el cuerpo de Seiji. Además, ella había formado un lazo con aquel chico y en el mundo de los tatuajes eso tenía un costo, ya que Arya misma debería saberlo porque el combustible de ella eran las almas de sus hermanas, así que la única forma de vencer a aquella bestia que había en su interior era con una de fuerza mayor, comenzando así los dos monstruos a luchar en medio de aquel lugar, aunque se trataba de una guerra de egos y por la supervivencia de los dos poderes, pero la fuente que había devorado a Seiji comenzaba a perder y Tom sabía que las armas que tenían no servirían de nada, por lo que le gritaba a nuestro prota para que lograra despertar y salvar al mundo, así que muy en el fondo Seiji despertaba sabiendo que no estaba bien rendirse y debía hacer algo, por lo que comenzaba a controlar a aquella bestia, consiguiendo darle un fuerte golpe al monstruo rival. Mientras tanto, Izzy despertaba en un plano extraño, pero la emoción la abrumaba al ver que Brad estaba frente a ella diciéndole que al ser devorada junto con Seiji sus almas se fusionaron, por lo que ella lo abrazaba llorando mientras Brad le agradece por ayudar a Seiji, el cual comenzaba a golpear logrando dejar en el suelo a aquella bestia y le agradecía a Tom por darle el impulso para despertar, pero estaba molesto sabiendo que Arya seguramente estaba usando el alma de sus
sus hermanas para poder materializar aquella fuente de su poder y acabaría con el sufrimiento de todos sin importar que deba ofrecerse él mismo. Así que agradecía a Izzy y a Brad por toda la ayuda, comenzando a darle una ráfaga de golpes a aquel monstruo, logrando destruirle algunas partes, y Arya miraba asombrada la fuerza que Seiji tenía para controlar aquella fuente, pero nuestro prota sabía por quién lo hacía, mientras que Kuyuri miraba el sufrimiento de sus hermanas y sabía que debía hacer algo porque sus almas estaban siendo usadas como fuente de energía para el poder de Arya y de Seiji, pero ella como hermana mayor debería ser quien proteja a las demás, y configurando algo en la computadora central liberaba a sus hermanas de aquel sufrimiento, ya que todo recaía sobre ella, quien estaba dispuesta a aceptarlo y esperaba que Arya también pudiera liberarse de aquel dolor. Nuestro prota por su parte seguía luchando con todas sus fuerzas, y Wiseman sabía que en este momento Seiji superaría a Arya porque ella nunca había estado en un combate cuerpo a cuerpo y siempre dependió de sus poderes, por lo que nuestro prota conseguía dejar en el suelo a aquella bestia y abriéndola a la fuerza conseguía encontrar el núcleo donde se encontraba Arya, por lo que salía desde su interior canalizando todo el poder del vacío que sentía y atacaba a la chica, quien le gritaba furiosa que no le había ganado y se marchaba con el poco poder que aún le quedaba, lo que desataba la alegría en Tom al ver que Tamaki estaba también con vida, ya que había sido devorado por Arya, pero Wiseman se levantaba feliz porque todo resultó como lo había pensado y era momento de negociar con Estados Unidos porque tenían mucho trabajo que hacer. Mientras que nuestro prota por su parte tomaba la mano de Izzy pensando que si ha logrado ser fuerte fue por ayuda de Brad y no dejaría que alguien importante muera, ya que seguiría las creencias de su héroe, aunque por ahora descansaría junto a la persona que siempre creyó en él. Y hasta aquí llega esta primera temporada. Gracias a todos por ver el resumen. Comenta la parte que más te gustó, dale a like y dime si quieres que siga con la siguiente temporada. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen. Cambio, Izzy le dice que aquel poder no distingue entre seres vivos o muertos, incluso en el portador. Y en cambio Izzy le dice que aquel detonador, pero el Alca dice que por ahora solo se mantiene. Pero cuando estaba por desatar su ira contra el que quedaba, aquel que